al día, serían 66 batas al día. Ahora hay 40 pacientes. Ha vuelto el flujo, porque el semestre pasado fue súper maluco, que fui con todos los estudiantes y se habían llevado todos los gatos, había como 3 gatos, y yo para 15 estudiantes, 3 gatos, y yo bueno, sí. Cosas que pasan, pero ese es el flujo, pero en las épocas buenas está completamente lleno, y la mayoría de los pacientes no son de tutores, son totalmente de la perla, o antes teníamos albergue Itagüí, albergue Guarne, bueno, entonces según como los contratos que ellos tengan. Entonces vamos a empezar. Lo que les estaba comentando es que el complejo respiratorio felino, hay veces solamente pensamos en que son solo dos, que son los más hablados, que es calicivirus y herpesvirus, pero tenemos un montón, tenemos calicivirus, herpesvirus, bordetela. ¿Esta la han escuchado en qué? Bordetela brachycephalica. En caninos, pero ya también se ha empezado a hablar que también sucede en felinos. Y bueno, clamidia y micoplasma, pero en el micoplasma hemotrópicos, algunos de ustedes les dio, bueno, la mayoría nos dio COVID, no, que íbamos a urgencias y nos decían tenemos que descartar que sea micoplasma o que sea COVID, ¿cierto? Es ese micoplasma, pero uno también lo hablaba más, creo que era hay una que dice bovinos, no, neumonía es uno que está ahí, que es así, también lo confundí con, no, pseudomonas, no. Ahí también como micoplasma, pues, pero de otra especie. Pero lo que quiero que entiendan es que hay unos respiratorios, hay otros que van a ser hemotrópicos. Este no es el hemotrópico. Entonces, bueno, calicivirus. Viene, bueno, el género es decivirus, familia Calciviridae. Sucede mucho en donde, pues, donde va a haber como mayor prevalencia. Entonces, albergues, criaderos, hogares, multigatos y hospitales. ¿Qué tienen en común? Estamos hablando de un manejo grupal, un manejo que no va a ser individual, sino que todo es al por mayor, como normalmente se hace en bovinos, por decirlo así. Y en medicina tenemos que entender que hay algunos lugares que van a funcionar con medicina individual, como puede ser atención en casa, como puede ser consulta, pero también tenemos hospitales que es como medicina, no me acuerdo el nombre, cuando hablamos en grandes poblacional. Entonces, en albergues y eso, por ejemplo, en compasión animal se van a dar cuenta que uno a veces dice, es que Peranito necesita esto, pero Peranito no está solo. Y si tiene Peranito Yardia, tú también debes tener, tú también, y tú también estás expuesto. Entonces, se vuelve un poquito más complejo. Y hay algunas decisiones que se toman en grupo, más no como individual. Contagio directo, pues de contacto directo. Entonces, ¿qué son? Secreciones nasales, estamos hablando de gripas, pues diciéndole así menos elocuente. Secreción ocular, nasal, saliva, vómites y heces. ¿Qué pasa? También, como ustedes saben que eso se llama en todo, entonces si Pepe baila me da Pepita y Pepita está contagiada y Pepita se limpió heces, orina, estornudó, todo su pelaje va a estar contaminado y Pepe se va a contaminar probablemente. Responsables del 40% de los procesos inflamatorios del sistema respiratorio superior. La mortalidad de este en gatos adultos es del 67%, es demasiado alta. Sí se puede morir de gripe, ¿cierto? Que uno a veces dice, no, eso no va a pasar, es una gripita transitoria, o por ejemplo con perros también cuando les da tos de perreras, uno puede decir, puede que hice el tratamiento y salió de una, o hubo resolución sola, su sistema inmune lo logró controlar. Miren que nosotros siempre que nos da gripa no tomamos antibióticos. Ya es cuando se nos, pues cuando uno dice, ya se pasó más de una semana, estoy peor, estoy con picos febriles, tal, pero normalmente vos tratás los síntomas, pero no tenés que entrar a tratar con un antibiótico. Y bueno, por otro lado, el virus vivo vive hasta un mes por fuera del animal, entonces ya entendemos por qué es tan peligroso en todos estos lugares o en un hospital. Entonces Pepe pudo haber tenido, nosotros hemos tenido épocas en que se erradica el complejo respiratorio, es buenísimo, y decimos no hay ningún paciente, pero llegó uno de la perla, llegaron dos, y otra vez todos se volvieron a contaminar, y eso es un ciclo vicioso. Principalmente sucede en menores de un año de edad, ¿por qué creen? Sistema inmunológico. Bueno, tenemos inmunidad pasiva adquirida por el calostro. ¿Qué va a hacer eso? Me va a dar la protección las primeras semanas de vida. Vamos a tener unos títulos considerables de 10 a 14 semanas
¿Ustedes se acuerdan de lo que hablaba René de la ventana inmunológica de los cachorros? Yo no vacuno cuando esté completamente bajo porque va a quedar completamente desprotegido, pero yo tampoco puedo empezar a vacunar cachorros que estén muy pequeños y que si hayan tenido contacto con su madre y que de pronto la tenga un buen calostro, una buena inmunidad, porque me pueden interferir en la vacunación. Y los anticuerpos que más persisten son los del calicivirus más que los del herpesvirus, respecto a ese regalo que le da la mamá a las crías, que es el tema de las defensas. Signos, ¿qué me puedo encontrar en un calicivirus? Puedo encontrar gatitos con estornudo, con descarga nasal, rinorreas. Uno hay veces de verdad ve que son más secreción nasal, puro moco, que estornudan y es un moco verde, súper denso, que uno de verdad los ve muy congestionados y se ahogan y empiezan con respiraciones bucales. Y no porque esté con un edema o algo así como normalmente nos esperamos o por crisis de estrés, sino que de verdad está tan congestionado que les toca dormir con la boquita abierta, por decirlo de alguna forma. Gingivitis, gingivoestomatitis y lesiones en lengua. Puede encontrar picos febriles, puede encontrar gialismo, dolor y rinitis. ¿Ustedes han visto, ustedes quién creen que es como más guerrerito, por decirlo así? ¿El perro o el gato si está maluco? ¿Quién deja de comer primero? El gato. El gato normalmente si no le huele, aunque también hay perros muy dramáticos, pero el gato si no le huele no come. Entonces uno a veces se encuentra pacientes que los tutores dicen, yo veo que le hace así y como que, y se va. Pero yo le sirvo lo que él siempre, y él sabe que la lata cuando yo abro la nevera y sale y se va. ¿Por qué? Porque no le huele. Como tengo otros que de verdad no tienen fosas nasales, están completamente la conjuntivitis todo y medio sienten la comida y comen como si nada, ¿cierto? Pero el gato sí tiende a ser un poquito más sensible con eso. Y en gatos que son muy severos, en casitos que son muy severos, podemos encontrar neumonía. ¿Por qué? Porque me empieza a migrar hasta el tracto respiratorio. Pequeñas úlceras, entonces, ahorita les voy a mostrar unas fotos pues, de artículo que fue el que ustedes vieron y vamos a empezar a ver cómo las lesiones de las úlceras, las vesículas primero se dan en toda la parte apical de la boca, pues de la lengüita, y hay veces uno ve una cosita muy pequeña, a los 2 días ya empieza a ver algo ya muy extenso y es porque se me empiezan a juntar y se me revientan y ya quedan lesiones que me empiezan a ir hasta orofaringe. La cosa es que estas lesiones pueden ser simplemente úlceras, como también pueden ser que sigan como continuando con la patología y haya muerte de ese tejido tisular. Y entonces lleguemos a una necrosis. Sí, me ha tocado verlo. No es tan común, pero sí me ha tocado verlo. Vean que cuando uno trabaja con pacientes de la perla o pacientes de albergues y eso, uno tiene mucha más casuística que versus una consulta externa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van a estar en las mejores condiciones y todos son más bien guerreritos y están más outdoor y no van a tener vacunas. Bueno, hay algo que tiene en especial el calicivirus que no tienen los otros y es que podemos llegar a ver alteraciones incluso en otros sistemas. Entonces ya empezamos diciendo que estamos hablando solamente del tracto respiratorio superior, que úlceras, gingiostomatitis, tenemos rinitis, empezamos a bajar, encontramos neumonías, pero también podemos empezar a encontrar un aumento del líquido sinovial y puedo empezar a encontrar cojeras. Ustedes dirían que una gripa le daría una cojera a un animal. Esa es la magia del calicivirus. Incluso, esto es algo aparte, pero como para que lo tengan también así en la cabeza, han escuchado sobre las cojeras de la Ehrlichia. Se empiezan a acumular los inmunocomplejos de la Ehrlichia, que es un hemotrópico, y generan claudicaciones o conjuntivitis, y no tiene nada que ver. Eso para que lo tengan así, porque también me ha tocado ver. Bueno, entonces, esto no me va a pasar en el primer momento. Cuando empezó con la gripe ya está como. No, esto normalmente es de más tiempo. Así que si la infección sigue esparciéndose, el sistema inmune no lo ha logrado como controlar y se me empieza a propagar. Pero no quiere decir que primero está cojo y que ya después empezó con gripa de ese orden, si no funciona así por el tema de la replicación. Bueno, hay algunos que terminan siendo portadores sanos por meses e incluso años. Ahí es súper difícil para nosotros, porque yo no siempre voy a recibir un gato, cuando tuvo los síntomas a uno le dicen, tuvo gripa chiquito, pero uno no va a pensar que todavía puede ser un portador que sea sano. ¿Por qué? Porque se me quedan las tonsilas y simplemente estaría esperando. Entonces,
podemos tener casos en que Pepe tiene 5 años y llegó Pepita a la casa y ahora Pepita está enferma. Yo lo primero que voy a pensar es que Pepita trajo la enfermedad, no que Pepe se la pudo haber contagiado. Secuelas, puedo quedar con estomatitis linfocítica, plasmocítica crónica. Chicas, eso es horrible, porque uno de verdad a veces se queda sin herramientas para poderlos ayudar, porque tú ya en ese momento no vas a dar, si no hay signos de infección, solamente como de inflamación, tú no vas a entrar a dar un antibiótico, tú no vas a darle un antibiótico durante 5 o 6 meses. Y esto ya se vuelve más, pues por este tipo de respuestas, es el sistema inmune como de inflamación. Entonces tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Y bueno, y ulceroproliferativas crónicas, periodontitis, pérdida de los incisivos. Empezamos con nuestros gatos muertos. Siempre, todo cuadro, lo que sea que suceda, va a empeorar si es positivo a CWC. Debo diferenciar del sistémico al crónico del agudo, que es autolimitante. Lo que les estaba diciendo, una cosa es que yo tenga un gatico que lo pudo solucionar rápido, y no hay veces no tiene herramientas o no consultaron o simplemente nos dijeron, ay, le di una gripa una semanita y se le quitó y ya no tengo pues cómo saber qué fue lo que tuvo, si es algo que está todavía permanente, si lo logró controlar o si ya es un portador definitivo. Bueno, hablando de los portadores sanos, pues yo tengo una sospecha con una gata de mi papá, la veo muy de vez en cuando, pero ella desde que la adoptaron como algunos mesecitos y mantiene la costra nasal y conjuntivitis. Entonces yo les he dicho que ya no puse a prueba. No sé, pues ya leyendo el documento decía que la PCR es como una de las más sensibles, pero no sé cómo qué recomendarles, entonces te quería preguntar si eso sí. La costrica, por ejemplo, es muy casual o vos ves que es demasiado rea. Hay algunos que son medio sensibles. ¿Qué raza es? Pues criollito. Porque, por ejemplo, me pasa mucho con los perros que tienen una rinitis súper crónica. Entonces uno siempre encuentra, pues, pero no hay como un signo que genere una crisis o una alteración o que uno dice, ay, no lo está dejando vivir, sino que se le genera una costrica y ya. Las conjuntivitis también tengo que mirar cómo están, si hay una entropión, si hay otro tipo de alteración, qué tipo de tratamiento se ha administrado, porque ahorita les voy a decir que con el PCR y todo eso, entonces quedamos un poquito maniatados por el momento en el que lo puedo tomar. Entonces puedo tener falsos negativos, falsos positivos no es tan común, pero un falso negativo sí me puede suceder, ¿cierto? Bueno, signos clínicos. Entonces yo voy a empezar. Llegó Pepe. Pepe es un gatico que es un persa que trajimos de, no sé, Rusia, porque cada vez llegan de lugares más exóticos todos los gatos, se los juro que ya me ha tocado, no, este traído de África. Y yo, sí, vea todos los papeles, obviamente cosas que yo no voy a entender, ahí están todos los datos. Vaya y traduzca eso, nosotros teníamos 5 gatos, todos estaban con exámenes negativos, todo está perfecto, Pepe también, pero desde que llegó está con gripa. ¿Ustedes qué van a empezar a preguntarle? La tutora se llama Manuela. Dime tú qué le preguntarías a Manuela. Si está comiendo. Muy bien. ¿Tú qué le preguntarías a Manuela? Si está vacunado, ¿qué va a producir? ¿Y hace cuánto? ¿Tú qué le preguntarías? ¿Cuántos gatitos vienen en la casa? Tenía 5. ¿Qué le preguntarías a Manuela? ¿Qué hace cuánto está presentando los signos? Perfecto. ¿Tú? Sí, el chico que viene con ella algunos pues de cuando Muy bien. ¿Qué otra cosa le van a preguntar? Yo solamente dije que tenía gripa, pero acuérdense que hay tipos de gripas. Pues hay unos que uno dice, me está llorando un ojo, o el otro se me infectó. Entonces, ¿ustedes qué más le preguntarían a Manuela? Si he tenido que. ¿Lo has sentido calientico, decaído, todo? Sí, tenemos que empezar a averiguar, porque yo siempre digo, ay, no tiene gripa, pues yo no he sacado todavía el gato del guacal, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar si es algo muy severo, María no come, María está tirado todo el día, lo toco y está hirviendo y nosotros tenemos pues aire acondicionado en la casa y está, yo lo siento hirviendo, siempre calentico a pesar de que él está en el piso, ¿cierto? Le veo un ojo picho, o le veo mucha secreción nasal, o está respirando por la boca, entonces yo tengo que empezar a armar mi Tetrix, ¿cierto? Entonces recuerden, no todos los signos clínicos me van a apuntar a todo. Algunas veces sí pasa que puedo tener uno de los virus que no
tan común que tenga una afección de una parte del tracto respiratorio superior y que esté contaminado con otra cosa. Ya van a entender por qué esa frase, por las otras alteraciones que les voy a decir, ¿cierto? No todos tienen que tener conjuntivitis, no todos tienen que tener una rinorrea, no todos tienen que tener una gingivoestomatitis. Y hay veces nos engañan porque uno dice, este es de ojos, no, esto tiene que ser fijo este virus. Y uno, mira, y es el otro. Y por cosas de la vida, por toda la afección, se le complicó con la parte ocular. Bueno, el PCR es el ideal. Ahorita les voy a mostrar un videito, acá les tengo pues es como la imagen, pero ayer por cosas de la vida me tocó un paciente respiratorio en el hospital, entonces pude hacer el videito para que vean más o menos cómo es. Bueno, el ELISA no es muy común que lo utilicemos en calicivirus, normalmente solamente vamos a utilizar el tema del PCR. Eso no se vayan a enredar con eso. Entonces, bueno, vamos a tener un montón de posibilidades. Entonces, yo tengo un PCR que realizo de orofaringe. Ahorita les voy a... No me quedo en el otro. Entonces, el PCR de estos chiquitines, ¿cómo se toma? ¿Algunos le ha tocado ver de pronto? ¿Leyeron? ¿Cómo se hace el PCR? Pues dice que puede ser de todo tipo digamos, puede ser de nasal, pues o de nasal, de lo que sea en el documento. Sí, como que decía. Como literalmente lo que sea. ¿Alguno? Pero no, había, pero decía que había que hacer o RT-PCR o había que hacer PCR porque como otro tipo. Acá lo usamos como pues. Pero de pronto leyeron algo del orden o les quedó algo de eso en la memoria. Preferiblemente no los Entonces, les voy a poner un ejemplo. Vos te meterías un hisopo primero en la boca y luego en el ojo. Entonces, yo primero hago con el hisopito, pongo primero en la conjuntiva, entonces ahí aplica como solo por fuera, intentar por dentro. Ahorita van a ver la miniatura que pues teníamos ayer, entonces era un poquito complicado toda la manipulación. Entonces, primero en esa conjuntiva, paso a nivel nasal y luego voy a orofaringe. ¿Listo? También lo puedo hacer con sangre, porque se pueden hacer pool. Eso prácticamente es un pool porque no estoy cogiendo una muestra en un solo lugar, sino que estoy tomando diferentes. Eso también se hace en distemper. Los que han estado en frontera de pronto han visto que se hacen esos pool en distemper, que se pueden hacer en parvovirus. ¿Listo? Bueno, entonces posibilidades. PCR orofaringe en un cuadro agudo. Pepe llegó antier a Colombia y desde que llegó empezó como raro y ya hoy sí lo veo full con los ciclos. Tiene rinorrea, esos ojitos están todos cerraditos, la membrana nigricante está pues protruida, está con respiración bucal. Eso es un cuadro agudo, ¿cierto? Entonces en este yo puedo hacer PCR completico, entrego mi muestra y si me llega a salir, vean en este me sale negativo. Entonces, si yo sé que es algo que está sucediendo en este momento y que no fue como hace una semana, 2 semanas, o como el que tú me estás comentando que tiene como reactivaciones, tal, ahí es muy difícil saber si está agudizado o si es algo ya crónico, entonces un PCR me puede salir negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este ya no tendría, pues en temas de calicivirus, si me sale negativo en un cuadro agudo, puedo decir calicivirus no es. Porque cuando es en un cuadro agudo tiene una sensibilidad del 90%. Pero si tengo una muestra después de una semana o semanas o mucho tiempo después, vean que la sensibilidad me va a cambiar. La sensibilidad se me disminuye. E incluso ustedes leyeron, pues igual ahorita vamos a pasar, sobre el sistémico, ¿cierto? Ese sistémico casi no hay datos, para que sepan. Eso todavía está como muy recién salidito. Y lo único que uno le dicen es como, tiene el sistémico. ¿Cierto? Entonces, si en el caso de que ya sea sistémico, puede que me salga negativo. Entonces yo voy a quedar toda manejada. Si yo tengo un PCR de orofaringe y me sale positivo, pero me salió positivo, puede, incluso si yo se lo hago a un gato que es asintomático, no tiene nada, pero solamente de examen, hagamos en un rutinario, no creo que nadie quiera, pero en los estudios sí, puede salir 25% positivo y puede que sea completamente asintomático, no hay ni un solo signo, pero es un portador asintomático. Y también, que eso lo van a ver en todo, y eso es un tema súper complicado, por ejemplo, nos ha tocado hacer un montón de reuniones más que con complejo respiratorio, porque uno no hace eso por lo general como de rutina o algo, sino cuando solamente hay un signo, pero por ejemplo en distemper y parvo,
nos ha tocado hablar con Tesmol. ¿A ustedes les alcanzó a dar clase Lorena o no? Bueno, ella antes daba micro, ella dio muchas cosas acá, y es la dueña del laboratorio, pues, que es la que hace todos los PCRs aquí. Y por ejemplo, con ella nos ha tocado sentarnos varias veces que expliquen, porque es muy difícil yo poder diferenciar si yo hace 3 semanas vacuné a Pepe, y Pepe empezó con signos, porque se fue para la finca, porque tocó hospitalizarlo porque le dio otra cosa, empezó con cuadros respiratorios. Es muy difícil a veces yo lograr diferenciar cuando un PCR me va a salir positivo, porque netamente tiene el tema del virus o porque estamos hablando de una memoria de ese sistema inmune, ¿cierto? Entonces a veces es difícil. En complejo respiratorio no me ha tocado porque normalmente lo hago pues es con CBZ, ellos no tienen como las imágenes, pero por ejemplo Tesmol a uno le mandaban unas fotos, unas imágenes que hacían como de cómo era la respuesta cuando ellos montaban los complejos y por temperaturas había diferencias, entonces había como unas curvas que tú decías, si una de estas curvas es la de la vacuna y esta otra es la que me está diciendo que es positivo, yo ya sé por diferencia de esas curvas que no va a ser propio de la vacuna, sino que tiene la alteración. Pero en otros momentos uno queda súper maniatado. Por ejemplo, eso es un tema que me encantaría poderme sentar con René para que, para que uno le explique, porque eso a uno, nadie en la carrera le explica eso. Y hoy en día nosotros hacemos PCR para todo, pero a veces no sabemos cuándo fue vacuna, cuándo no. Eso principalmente me ha tocado, es con parvo y distemper. Siquiera como con complejo respiratorio, nunca ha sido que me llegaran recién vacunados con esos cuadros. Bueno, si yo hago un PCR de lo propio del tejido de sangre y me sale positivo y además tiene sintomatología, pues ahí yo estoy diciendo todo sí, porque tengo signos, porque en el tejido, en la sangre está. Incluso no estoy hablando de hacer un hisopado, ni de las propias secreciones. En este estamos hablando tipo neumonía o de tonsilas o de algo así, ¿cierto? Y otro que sería el PCR en sangre o suero y me sale negativo, depende de esa sensibilidad. Pero ¿qué va a ser mucho más sensible? La misma secreción, donde yo sé que es con el que voy a contagiar a otros animales, que la misma sangre, ¿cierto? ¿Les quedó un poquito claro? ¿Se enredaron? No, yo intenté como ponerlo lo más sencillo. Cuéntenme. ¿Bien? Luz verde y... Esta de la primera, lo de, sí. O sea, la muestra una semana después tiene una sensibilidad del 68%, pero no entiendo cómo lo del versus. Bueno, cuando son casos del sistémico, me puede dar un falso negativo porque esta es con un sistémico, no con el propio calicivirus, sino que ese sistémico se ha empezado a hablar desde hace muy poquito, porque antes uno no asociaba un cuadro respiratorio a las alteraciones que ustedes leyeron en el documento, ¿cierto? Las vasculitis, las inflamaciones, pues no dirías que una gripa te va a generar que un momento a otro un pie se te inflama. Pero normalmente uno diría, ay, yo voy a tomar un PCR para mirar si es ese o no. Lo mismo les va a pasar y lo van a hablar con Caro Vargas en PIF, que a veces todo el mundo se pone a ver si pues PIF es la mutación del coronavirus felino, y a veces se ponen a hacer PCR y dice, ah, tiene coronavirus. No, es que eso tiene que ser entonces PIF. La mayoría de los gatos están contagiados de coronavirus. En este caso, me puede salir negativo, pero es porque ya no me va a salir diciendo, hola, soy calicivirus, sino que es una mutación, como un cambio, es un problema ya de su propio sistema inmune, que incluso no se ha logrado estudiar tanto como el del PIF. Siento que el PIF va mucho más adelante, a pesar de que era antes como un fantasma. Los últimos 4 o 5 años para acá ya se ha empezado. El calicivirus todavía no tenemos gente que se haya sentado a estudiarlo de esa forma, pues el sistema. Entonces puede que me vaya a salir negativo, pero es porque estamos hablando de los sistémicos, más no propio como el calicivirus de la gripita. Profe, otra cosita con lo del raspado de ocular y luego referirnos a, ¿yo hago uno y el otro o hago...? Sería, te voy a mostrar, les voy a mostrar esto, pero ya te voy a mostrar el video. Y más que respecto sería un hisopo. ¿Listo? Entonces vean el tipo de lesiones. Normalmente yo voy a encontrar en esta zona lesioncitas, pero no se dejen engañar, ábranle bien la boca, porque hay veces puedo, lastimosamente las imágenes del documento no. Y cuando uno empieza a dar clase y dice, ¿por qué no le tomé foto a ese gato? ¿Por qué no le hice video a ese gato? Porque manejábamos muchos. Yo he tenido de verdad lenguas que ustedes, todo esto es comprometido. O hay veces, tú ves 2 punticos acá y tú dices, ay, no, está súper leve, no entiendo ese gato por qué no come. Y uno ya cuando los tiene sedado barco para poderle poner la sonda de alimento, les abres. La parte de la orofaringe está. Es impresionante. Y la litosis es impresionante. Pues son gatos que uno medio se los hace pequeños
Ojo, les voy a contar una anécdota. Me tocó una época en que llegó un gato y me insistía, no, es que esto le está pasando porque me dijeron que tenía calicivirus, yo me puse a buscar en internet, que cuando dan esas lesiones, esto es, y la señora, pero de. Y tristemente, ¿alguno de ustedes se ha visto Doctor House? No sé, yo por ejemplo soy más de la de Doctor House. No por loca o esas cosas, sino por la capacidad de investigar y porque miren que muchas veces nosotros perdemos la capacidad de hacer como un estudio más a fondo sobre cada caso. Vos puedes tener calicivirus, vos también, pero tu historia va a ser muy diferente a la de la. O pueden tener los mismos signos y yo decir, ay, la semana pasada tuve uno igualito, este tiene que ser igual, pero yo también puedo tener lesiones de este estilo porque creen algo que no es viral, algo que no es una enfermedad, sino otra cosa. ¿Cuándo se pueden dar otras úlceras? Cuando hay uremia. Renal, sí, Algo renal, sí. Pero si yo les digo, incluso váyanse a lo más básico y no son médicos, porque me pueden dar úlceras en la boca. Otra, Se le hace mal. está lamiendo algo que no debes estar generando lesión. Chicos, era eso. ¿Y cómo nos dimos cuenta y cómo fue? Literalmente entrando a la casa y dándonos cuenta que habían unas plantas que le estaban generando y ese gato era feliz con esa planta. O sea, así se mejora y volvía a la planta, pues era súper tóxico el mismo, pues no la planta sino él se quería hacer daño. Entonces vean, hay veces las respuestas están más allá. ¿Por qué Doctor House? Porque ellos se metían a las casas de la gente a escuchar. Entonces por eso yo siempre les digo, chicos, hablen con la gente, escuchen, háganlos caer en cuenta de cosas, investiguen. Que hay veces las respuestas no es solamente, y tristemente, que tenemos 25 minutos para una consulta, por lo general. Ustedes cómo van a lograr entablar una relación con la persona, revisar al gato, y si el gato es bravo ya se les fueron los 25 minutos y se atrasaron en el resto de la cita. Y no pudiste saber bien cómo funciona esa familia, cómo funciona ese hogar. De las consultas en casa, a mí me ha encantado que a veces he podido caminar alrededor de la casa y darme cuenta de detalles. ¿Por qué no orina? Porque está la lavadora prendida hace año, un día hizo un pum y el gato le cogió pánico porque está metido en la bandeja de ya le tiene pánico. Eso yo como me voy a dar cuenta estando en consulta, ¿cierto? Entonces vayan más allá de las cosas. Bueno, los cuidados, de los cuidados que ustedes leyeron, que debo tener en cuenta si un paciente me salió positivo a calicivirus, díganme dos, dime uno. Cuidados que debo tener en un hogar multigato, en un albergue. ¿Qué debo hacer? Pepe, bueno, le vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo le ponemos al nuevo paciente de hoy? Juanito. Cuarentena no puede hacer. Una cuarentena, listo. ¿Cómo harías la cuarentena? La cuarentena, pues la haría en un espacio que solo tenga pues como acceso al gato, no esté como tan cercano. Al resto, ¿cierto? ¿Qué debo tener cuidado con mi cuarentena de Juanito versus mis 100 bengalíes que están en la casa? Tú estás cuidando a Juanito, pero tú hoy tienes turno de todo el día, hacer mantenimiento, organizar. ¿Tú qué cuidados tendrías para que los otros, si todo está bien, no se vayan a contagiar igual que Juanito? Pues no ser un vómite cuando estoy en contacto con otros bengalíes, entonces pues entrar como lo combata o cierta protección porque puede ser un vómite y pues los suplementos, digamos, de comer y todo eso, no puedes reutilizarlo con nosotros. Por ejemplo, algo tan básico, chicos, la palita con la que uno limpia los areneros, hasta yo con eso, el otro estornudó, medio cogí el mugre de acá, la cogí, la fui repartiendo por todos lados. Son detalles, entonces tengan cuidados con eso. Y por eso es tan importante cuando uno trabaja en el hospital tener el pelo cogido. Yo sé que a uno a veces le fastidia, le da rabia, lo que sea, pero vean, entre más lampido, menos atravesado es mejor. A nosotros Reine una vez nos puso a hacer unos cultivos del celular, no sé si también les tocó, en el laboratorio de Sabaneta. Nos puso, ustedes queden todo el día con eso y entran en el baño y yo no sé, a todos nos traumatizó eso. Y hizo hisopados y pusimos a cultivar. Yo no sé ya cuál medio, porque pues yo eso sí hice esto con mi cabeza con eso. Y nos dijo también a las mujeres, ustedes que son felices y les da rabia, que les digamos que gorro, que tienen que tener pues como un recogido total, les voy a hacer del gas.
De verdad, eso era una selva ahí. Yo no sé pues qué bicho era, pero eso se veía horrible de todos los colores. Entonces mucho ojo cuando trabajan y eso. El pelo, eso sí, que es maluco, que a uno le gusta usar, sí, pero hagan. Hasta los hombres, porque también he tenido muchos estudiantes y colegas que son súper pelilargos. Más pelilargos y tienen pelo mejor, pues un pelo pantene de todas nosotras adultas. Entonces, ojo, recójanselos ese aseo y de verdad nosotros somos fómites para nuestros pacientes y nuestros propios gatos. Yo soy súper empeliculada y desde que yo era rotante y tenía acceso pues o hacía prácticas o lo que fuera, yo desde afuera yo ya me estaba cambiando y no tocaba al gato hasta que llegara, pues hasta que yo ya me hubiera bañado, ahí sí Sócrates me podía tocar, porque nosotros somos, ¿verdad? Y hay algunos gatos que son mucho más sensibles, igual que los perros. Hay otros que estuvieron en parvo y van y se revuelcan con el perro de la casa y no les pasó nada, ¿cierto? Pero evitemos ese tipo de situaciones y cuidemos a los perros. Bueno, entonces frente a estos brotes, debo aislar a los enfermos, implementos usados solo en ellos, muy bien lo que están diciendo, y limpieza de los objetos usados. Pues si yo te digo que todo el tiempo que te dio COVID vos tomaras agua en el mismo vaso sin limpiar, pues no tiene lógica. Limpieza, desinfección, todo. Si dio en un gato vacunado, solamente puede ingresar un nuevo gato si hay desinfección y 4 meses después. Ese 4 meses después, ¿por qué? Porque estamos intentando como poner un intermedio entre ¿qué? Entre ese tiempo que se supone que él sigue dispersando ese virus y que ya haya habido una buena recuperación, sin irnos a que pueden ser portadores de por vida. Cuando hablan de lo del hipoclorito al 5% se fue limpio. ¿Sabes qué? Con el hipoclorito y eso en casas, no, pues por ejemplo en hospitales se utiliza algo que se llama chlorquine. No me sé en este momento cuál es que es el principio activo, pero yo sé que eso acaba con todo. Y aún así a veces hay contagios, tristemente. Pero el hipoclorito en muchos casos ustedes se van a empezar a dar cuenta que a veces no funciona todo o que también nos hace daño. Por ejemplo, las chicas de limpieza o nosotros cuando estamos metidos en esas cosas empezamos con unos signos respiratorios todos. Entonces muchas veces dicen, yo estoy intentando matar y intentando hacer limpieza de todo esto y todos nosotros nos empezamos a enfermar y ellos que están muy sensibles de esa parte se irritan el triple. Ustedes no tienen las diluciones, los manejos, de todo corazón yo les diría, pero yo no manejo ese tema. A eso se los dejo a los de limpieza que manejan en casa. Limpie todo, organice todo, lave todo, no hay que ser tan drástico, pero al otro creo que. Bueno, felino expuesto debe tener 3 meses de aislamiento antes de regresar a un grupo. ¿Por qué? Porque puede ser asintomático. Entonces miren que se mueve más o menos de 3, 4, 5 mesecitos en que uno le dice, listo, por ahora tú eres el de cuarentena, no de 40 días, sino de muchos más meses. Y un gato que no es vacunado solamente puede ingresar a donde haya gatos vacunados. Un cachorro solamente puede ingresar si todos los otros están al día. Cuando ustedes les digan, ay, no, es que voy a adoptar mis 5 gatos, cuéntame qué recomendaciones, ustedes le van a dar todo, pues, ¿no? Cómo organizar las bandejas de arena, el agua, la comida, cómo distribuir las cosas, todo, pero siempre pregunten, ¿y cómo están las vacunas? No, es que ya tiene 15 años, todo, entonces ya no lo vacunamos, pero pues vamos a entrar de nuevo, ¿ustedes qué creen? ¿Cuánto riesgo hay ahí? Y más para un gato de 15, 16, 17 años, hasta para un gato de 8 hay riesgo. Bueno, y se permite adopción si donde van están vacunados. Importante, nosotros siempre decimos que la vacuna, yo siempre pongo el ejemplo, vean que nosotros todos nos pusimos, pues creo que todos nos pusimos la vacuna de COVID, pero aún así nos dio, a la mayoría. Se supone que nos dio menos fuerte, todo, hay un montón de cepas, hay un montón de variaciones. Lo mismo pasa, estas vacunas no han ido cambiando, estas son las mismas desde hace mucho tiempo. Hay unas que por análisis y eso tienen mucho más seguridad, hay otras que no, también depende de muchas cosas, si cómo estaba el sistema inmune del paciente, cómo fue la refrigeración o el manejo de esa vacuna, cómo se puso, bueno. Pero también hay algo muy importante, es que la vacuna actual no protege contra todas y estas cepas son muy antiguas. Entonces le estoy dando un poquito de memoria, pero no quiere decir que me vaya a proteger 100%, al igual que cualquier vacuna o cualquier método anticonceptivo. No hay nada del 100%. Bueno, entonces en criaderos debo tener
Bueno, yo quiero que Juanita, ya no sé Juanito sino Juanita, quede preñada porque no me trajeron al papá de yo no sé dónde, esto va a ser muy bacano, los vamos a poder vender, tal. Obviamente la mayoría no estamos de acuerdo, pero tampoco pues vamos a ser cerrados, sino que lo que vamos a hacer es una muy buena medicina preventiva. Yo que le voy a recomendar, hoy ya está la monta, hoy la puedo vacunar, o la semana pasada fue la monta, hoy la puedo vacunar. Antes de todo eso ustedes hagan la medicina preventiva. Desde antes vacunen. No se vayan a poner a vacunarlos ya preñados o con sospecha, porque pues, todos sabemos que ningún embarazado, ninguna hembra preñada, yo la empiezo a juntar todos los términos de medicina humana y veterinaria, podemos someterlos a ese tipo de riesgos. A ese tipo, hay unas vacunas que sí, que están, son menos probabilidades, va a haber una buena inmunización del cachorro o del bebé, pero siempre hacerlo desde antes. No someter el sistema inmune a tantos cambios. Un refuerzo de madres antes del apareamiento, no durante la preñez por ser vivo modificado. Criar camadas aisladas hasta la finalización de las vacunas. ¿Por qué? Porque puede que por más de que yo fui juiciosa, que no había forma, que tal, por X o Y razón llegó un fómite, por X o Y razón había un contaminado, o el macho que se utilizó para la monta, que era prestado de X criadero, me trajo el virus. Vacunación temprana en madres infectadas previamente, pueden haber ya tenido, y porque hayan tenido calicivirus, herpesvirus o algunos de estos no quiere decir que yo no los vaya a vacunar, yo los puedo vacunar, porque igual necesito que tengan resistencia para otro tipo de cepas u otro tipo de patógenos, siempre y cuando su sistema inmune esté estable. De 4 a 6 semanas con refuerzo, cada 2 semanas hasta las 12 semanas. Esto sí se los voy a decir, esto lo decía el texto, pero que uno lo haga así, estoy retando demasiado ese sistema inmune. Cumplan un buen esquema vacunal, tengan muy buen manejo del control de la casa, del lugar. Ustedes pues sí, yo sé que estoy en un lugar, a ver, si ustedes van a citas a domicilio y la cita a las 8 de la mañana tiene parvo y el resto del día tienes entre gatos, tal, y tienes 2 cachorros en la tarde, ustedes van a ir con la misma ropa. ¿O a ustedes les parece lógico que la cita a las 8 de la mañana sea la de parvo y luego tengas 2 cachorros sanos que no han salido de la casa? ¿Cierto que no? Entonces, si hay manejo, si ustedes son los veterinarios, porque la mayoría de los criaderos los ponen ellos, no los veterinarios, ustedes si los están llamando para eso, no vayan a hacer ese tipo de cosas. Si son cachorros, si son este tipo de hembras, atiéndelos de primera, o si no, báñense. Báñense, organícense y se cambia todo. ¿Listo? Bueno, si hay calicivirus, yo tengo que, ¿se acuerdan que yo les decía que todo siempre va a empeorar si tenemos SIDA leucemia? Todo, hasta entre ellas solas ya es un problema. Con SIDA vamos a tener una respuesta inmune retardada, la vacuna en gatos infectados no va a ser tan efectiva y hay un alto riesgo con la vacuna muerte. Entonces, todo esto lo que estamos hablando es de ese texto, ¿cierto? Esa parte ya salía de ese texto. ¿Lo voy a vacunar? No lo voy a vacunar, yo lo vacunaría siempre y cuando yo tome unos exámenes de antes y sepa que está bien y todo está estable. ¿Por qué? Porque puede que no vaya a ser la mejor respuesta inmune, pero si por X o Y razón yo lo tuve que hospitalizar y está muy enfermito, hay veces incluso se están realizando vacunaciones cuando van a entrar al hospital, muchas veces estoy de acuerdo, otras veces no. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está afectado o está estresado y todo, entonces no va a ser una buena respuesta, pero si yo sé que mi gato es positivo, y nunca lo he vacunado y no lo quiero vacunar y digamos que está estable, porque hay algunos que se mantienen con las defensas súper regulares, que uno los ve y son los apestaditos, tal. Yo siempre voy a hacer en pro de vacunarlo, porque si me dicen, María, aunque sea le dicen 6% de inmunidad, y yo lo expuse a un hospital lleno de eso, yo me quiero ir con ese poquito, donde yo diga, listo, aunque sea le ayude un poquito, para evitar que esto vaya a ser tan fuerte o se empeore. Con leucemia, cuando son indoor y cuando están aislados, sí los vacuno también, pero a veces su respuesta inmune puede ser inadecuada. Que me haya tocado pacientes con SIDA leucemia y que les haya dado muy duro la vacuna, puede que sí. ¿Yo qué hago con esos pacientes? Se los separo, no le voy a poner las esenciales que son la triple felina y rabia el mismo día, eso incluso se está reevaluando en unas situaciones, en otras lo hacemos, ¿cierto?
Pero con pacientes que yo tengo positivos de esto, yo les digo, no voy a forzar a tu sistema inmune. Te lo divido una cada 21 días o cada 2 o 3 semanas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el golpe no sea tan fuerte. Pero repetir lo que no me... Lo del tema, cuando ellos son, a ver, hay pacientes donde yo sé que las vacunas les da muy duro, X o Y marca, entonces yo me voy a fijar las marcas anteriores. Hay veces se pueden hacer reacciones adversas a las vacunas. Les voy a explicar eso como ya en general, como dispersándome un poco. Hay veces podemos tener reacciones adversas a las vacunas. Y yo tengo que ver si eso sucedió, es importante que nosotros le enseñemos al tutor y yo dejo mi historia clínica, no iba triple felina, hizo reacción, ¿qué tipo? Le dio muy duro respecto a que estuvo muy indispuesto 5 o 6 días, que no debe pasar, hay veces pueden pasar 24 horas que quedan medio indispuestos, hay otros que ni se dan cuenta. Pero también si yo tengo un paciente que tiene SIDA o leucemia, a pesar de entender que la leucemia tiene diferentes estadios y no siempre está en progresiva, que es la activa, eso lo van a ver bien con Caro Vargas, yo voy a vacunar, pero hay veces intento que no sea tan fuerte la carga inmune que estoy haciendo, entonces yo no le voy a poner triple felina con leucemia y con rabia en el primer día, y no tome exámenes, y no mire nada, ¿cierto? Sino que yo lo puedo dividir a veces, entonces, bueno, es positivo, tal, te voy a poner primero triple, y ya a las 3 o 4 semanas te voy a poner rabia o te paro la de leucemia, ¿listo? Entonces es tener cuidado, pero también siempre... con triple, pues siempre. Sí, lo ideal es que lo empecemos con triple, a no ser de que sea que van a viajar, de que no, es que aquí en la finca es súper peligroso porque hay demasiado perro, hay demasiada chucha, hay demasiado tal, y ya han salido animales con rabia. Para mí la rabia son más riesgosos con los que son indoor o con los que son ferales, que a veces uno los coge y los vacuna y ya, pero cuando son tan indoor no es tan riesgoso el tema de la rabia, ¿cierto? Nosotros somos endémicos, pero ustedes cuántos casos les ha tocado escuchar ahora de rabia. No, pero puede suceder y tenemos que estar súper juiciosos con eso porque de nosotros depende esa parte de la medicina preventiva a nivel de acá de Antioquia, ¿cierto? Bueno, en una enfermedad crónica. Perdón, perdón, acá. Entonces, o sea, dependiendo de la respuesta del paciente, pues le parecía así a las vacunas. Entonces, lo ideal, digamos, si es muy sensible, las vacunas serían entre 20 días. Te puedo separar, pues como la anual, no ponértela toda en una vez. Como hay otros que no le ha pasado nada y uno mira las vacunas, ya ha tenido desde las mejores hasta las peores, porque uno ya, ustedes van a ir aprendiendo a mirar cuáles son las mejores y cuáles son las que uno no está tan recomendado, ¿cierto? Eso se les va a ir dando la experiencia y cuando uno empieza a conversar pues como entre los colegas con la disponibilidad de vacunas. Pero sí, lo podemos ir dividiendo como hay otros. Vean, yo por ejemplo tengo unos gatos que están yo subo mucho al Retiro, Barrio Negro y tengo pacientes allá. Y por lo general esos gatos son muy outdoor, son un poquito más ferales, a uno les toca sí o sí ponerle todo ese día. Pero cuando uno ya le toca, le toca. Otras veces yo digo, no, le voy a separar le voy a hacer pero no siempre lo podemos hacer. ¿Listo? Enfermedades crónicas. ¿Como qué? Una enfermedad renal, un hipertiroidismo, una diabetes mellitus, otro tipo de enfermedades que pueden estar crónicas pero que están estables, que están compensadas, ¿cierto? Yo puedo vacunar siempre y cuando no esté en crisis. ¿Qué es eso? Lo voy a meter de hospitalización, está súper mal, está hipotérmico o está hiperémico, yo no voy a vacunar a ese paciente así, ¿cierto? Sino que yo voy a decir, listo, tú tienes una enfermedad crónica, tienes una artritis, una enfermedad degenerativa, eso ya es algo que viene mucho tiempo, pero no estás tomando prednisolona, no estás tomando antiinflamatorios, no estás en un momento crítico que estás a punto de hospitalizarte o que estás con una medicación que genere una interferencia a nivel del sistema inmune. Ahí yo puedo vacunar normal. Vea, por ejemplo, lo que les decía fiebre, yo no voy a poner a ninguna vacuna a ningún paciente o que esté hipotérmico o hiperémico. Corticoides, jamás vacunen con una prednisolona, con una dosis de Dex, así sea para la piel. Es que no, es que con él tiene una enfermedad autoinmune, entonces cuando nos tocas, tiene pénfigo, tiene lupus o tiene tal, no vacunen ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando controlar ese sistema inmune y esa vacunación no me va a servir para nada, sino que lo voy a enfermar. Cuéntenme un poquito de lo que han aprendido sobre el calicivirus sistémico, de lo que leyeron en el documento. Sí. Perfecto. Pero a mí no me quedó muy claro, pues creo que me confundí
pensé que la otra presentación pues casi No que iba a era tener. una síntoma. ¿Qué pasa? No es que sea así, sino que son signos que no tienen que ver casi con el tema respiratorio o que a veces nos descuadran un poco. Les voy a decir yo cómo lo conocí en CBZ recién entrada, donde habían tenido una crisis muy impresionante, pues lo había leído, porque esto yo ya lo había hablado con Caro Vargas y me decía, María, es que casi no hay información y casi nadie habla de eso. Hoy en día ya la gente dice, ay, y todo, por ejemplo, el CAT en Colombia, felinos de Bexcool, todo eso, ya la gente está hablando más, pero no hay nada como a fondo, como que se dice, yo sé que tú existes, pero no sé mucho de ti, ¿cierto? Yo espero que ya más adelante tengamos más herramientas como han sido las evoluciones del PIB, pero de diferencia, ¿qué va a ser? Que en algún momento tuvo un cuadro respiratorio o ha tenido contacto con alguno, como que en un hospital. A mí en un hospital me tocaron unos casos que era muy raro porque venían, digamos, por un flut, de la perla recogido por un flut. Ana María tuvo una avulsión de cresta, bueno, tuvo un problema en la pata, se operó el miembro posterior izquierdo y a los 3-4 semanas empezó con un cuadro respiratorio, seguía con su placa, todo, veníamos haciendo limpiezas, venía súper bien, el cuadro respiratorio lo complicó horrible, hubo como una resolución y de un momento a otro se empezaron a inflamar los miembros, pero ni siquiera era el miembro operado, que uno dijera, es una reacción de la placa, no, o una infección. Se empezaron a inflamar y ahí fue que hablamos con Caro como hace 2-3 años. Le digo, Caro, mira, ¿qué es esto tan raro? Me dijo, ¿te acuerdas del calicivirus? Ahí está. ¿Qué hay por hacer? No. Manejo sintomático. Solamente uno de esos se salvó, el otro murió. Entonces uno por flu, otro por una respuesta y se lo juro, chicos, eso era impresionante, era como la pata se ponía completamente húmeda y empezó después con petequias, pues como cosas que a uno no le cuadran. Me decía, ¿de dónde viene esto? Claro, atando cabos y sentándose a analizar esas historias de hospital que son larguísimas, nos habíamos dado pues, cuenta que tenía un complejo respiratorio felino en un momento y que de un momento a otro ya pasó de una forma de mucho más tiempo, porque se complicó la parte respiratoria, se estabilizó y empezó con esos signos. Entonces, bueno, es muy grave. Antes se le llamaba fiebre de tipo hemorrágico, mucho más severo en adultos y tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se puede demorar 1 a 5 días de incubación en hospital, puede llegar hasta 12 días en casa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno lo saca de hospital, y vean chicos, no sé si ustedes han estado hospitalizados o han tenido gente que esté hospitalizada, a uno le da mucho gripa cuando sale de hospitalización, ¿les ha pasado? A mí sí. Yo salgo y siempre me da gripa. O yo salgo o la persona que me está acompañando a mí le da gripa. ¿Por qué? Porque es común esos problemas respiratorios a pesar de estos aparaticos. Hay veces el virus o las bacterias nos llegan y nos hacen estragos. Y uno lo saca de hospitalito, está perfecta, los días se quedan con temas respiratorios. Esto es muy común en consulta. María, no, estuvimos hospitalizados un mes por una fractura, o por un flut, o por una cirugía, por enterotomías, tal, y ya llevamos como una semana en la casa y está con signos respiratorios. A nosotros nos toca reportar eso en un link, eventos adversos, y decir, estamos otra vez teniendo crisis de cuadros respiratorios. Y la vacuna tristemente no nos va a proteger para este sistema. Si los otros tenemos un poquito de protección, más no es un 100% ni un 90%, tristemente para el sistémico no tenemos. Signos. Podemos ver, vean esto, para mí es, siendo muy sincera, es como una sopa de alteraciones. No sé si ustedes leyendo eso se dieron cuenta, pues porque no. Si yo veo una ictericia, yo voy a pensar, o una citis, no, ese hígado. Si yo veo un edema pulmonar, yo puedo pensar es en algo cardiópata, en otro tipo de alteración, vasculopatías pues también, pero uno no va a decir, eso es calicivirus, pues, de verdad es muy difícil y por eso es tan retador. Efusión pleural, a un gato le da efusión pleural porque lo miraste, porque no lo miraste, porque estornudó, porque no estornudó, también. Úlceras en piel y almohadillas, coagulopatías, vasculitis, bueno, distrés respiratorio, patocitos, neumocitos, pancreáticos, tiene afinidad por todo esto. Y vean que en el calicivirus normal nosotros no hablamos de nada de esto. Entonces lo que tú dices, sí, mira que hay cosas que son mucho más sencillas, otras que no, pero es que acá nos quedamos con un reto diagnóstico bastante alto. Alopecia, me acabo de dar cuenta que tengo ictericia 2 veces. Bueno, hepatopatía, se me repitió.
omitir los otros, yo me encargo de arreglar eso después. Petequias, epistaxis, hematoquexia, miren que en el otro estamos hablando de síndrome hemorrágico, ¿cierto? Pero muchas veces yo voy a pensar en todo eso más por un hemotrópico, por una coagulopatía por un problema autoinmune y un tromboembolismo. Que normalmente cuando a mí me dicen tromboembolismo en gatos, son los gaticos que me llegan a urgencias. Ay, yo le siento la pata de atrás muy fría, una amiga está por ahí arrastrándola. Normalmente yo que pienso, algo cardíaco, pero no voy a pensar en un calicivirus. El edema cutáneo, lo que yo les estaba diciendo, chicos, eso es impresionante. Tristemente no tengo ya fotos. Tendría que buscar en el celular de, pues en esa época cómo estaba, porque sería muy interesante poderles mostrar eso. Porque uno sí tuvo resolución, el otro no, y Carmen decía, María, fijo, tiene que ser eso. Y más por los cuadros que han tenido últimamente en el hospital. Y eran esos miembros así, de un momento a otro se disminuía, después se aumentaba, le empezamos a encontrar petequias, hubo una con alteración hepática, después hubo resolución, entonces era como una mague para todo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vía oronasal conjuntival va a tener tropismo, lo que estamos hablando, tropismo por el parénquima pulmonar y epitelio orofaringe. Vean que siempre empezamos con la parte respiratoria superior. Se va a dar una multiplicación en el epitelio respiratorio. Luego vamos a pasar a lo de las úlceras orales, que es la parte más común. Siempre hablan en la boca al gato. Hay veces hay gatos que es muy difícil manipularlos por bravos, entonces pongan carnadas, su mano, o pongan algo que se les hace, que el gato normalmente va a hacer esto. Y uno en ese medio momentico, uno a veces puede ver cómo está la lengua. Lo otro de orofaringe es un poco más complicado, pero o pásenlo, díganle al tutor. Yo tengo muchos gatos que no se dejan abrir la boca por mí, pero el tutor sí me dice, María, yo se la abro. Ellos me la abren y yo voy con el baja lengua y voy mirando a ver qué está sucediendo. ¿Listo? Siempre fíjense, vean que cuando abren la orofaringe y esa punta de la lengua cómo está. ¿Listo? Rompen, se genera necrosis tisular, que era lo que les estaba diciendo. Entonces empiezan con pequeñas vesículas, luego estas rompen, tengo una úlcera y después de esa puedo, en los casos más severos, llegar a tener necrosis tisular. Neumonía, esto pasa mucho en cachorros, porque normalmente estábamos hablando de la parte respiratoria superior, pero también puede irme a afectar la parte inferior. Puede llegarme hasta enteritis, vea que esto no lo habíamos hablado en el otro, pero muchas veces no lo asociamos netamente al cuadro respiratorio, sino a los cambios del alimento, porque estamos en hospitalización, ¿cierto? Pensando, como yo les estoy diciendo esto, como imagínense ustedes en el hospital de CBC, que es donde más se presentan estos casos, pues no CBC, sino un hospital. Aguda crónica, llega a las articulaciones, el líquido sinovial se me empieza a cuadrar con las inmunocomplejos en estas cápsulas, al igual que la reliquia, y me puede generar una poliartritis neutrofílica. Una pregunta, lo de las cogueras y eso, en sistémica es muy común que ocurra. Más que en sistémica es en la calicivirus normal. En sistémica, mira que son otros, pero este quiere decir que sigue siendo calicivirus, pero ya se me volvió un poquito más prolongado. No es en la infección aguda, sino cuando se me puede volver un poco más crónico. Sistémico me va a generar la vasculitis, y cuando ya llega a vasculitis es muy difícil de controlar y 2 de cada 3 gatos mueren. Bueno, herpes virus. Porque entonces empezamos como con el presvirus, los gatos con los que logran salir de eso, como la evolución y las secuelas. Hay muchas más secuelas en herpes virus que con calicivirus, ¿sabes? Hay veces es difícil que se... A ver, la cavidad oral tiene una capacidad de recuperación muy avanzada. ¿Cuándo es complicado? Cuando no es solamente el problema de la cavidad oral, no solo por las lesiones que tiene, sino que el gato se me complica porque dejó de comer o por la rinorrea que no huele, tal, pero normalmente no me genera tanta malformación o secuelas crónicas versus el herpes virus. El herpes virus es un poquito más agresivo como con eso. Aquí normalmente hay una resolución después de que logramos que la lengüita se desanara, que la orofaringe, si hubo neumonía que recuperara, eso en cachorros, y salen adelante como si nunca nada hubiera pasado. Con herpes virus sí tenemos secuelas un poco más agresivas. Pero bueno, después de que salen, siempre tienen que ser soportadores. No siempre. Hay algunos
algunos, es muy difícil saber quién sí, quién no, la única forma sería poder hacer un hisopado, pues pero creo que nadie va a decir, ay no, ya pasé por un hisopado, este PCR de complejo respiratorio felino es como de 300 y pico. Entonces pues no creo que nadie vaya a decir, ay, hagámosle un hisopadito solamente para ver si sí o si no, al final de todo esto, de toda esta crisis. Pero la mayoría salen adelante y no son portadores. Muy pocos son portadores de por vida, pero nosotros nos quedamos a veces sin saber. Los que sí son portadores de por vida o tienen siempre es con el herpesvirus. ¿Ustedes alguna vez les ha tocado o alguno de ustedes le da fueguito, un fueguito y vean que uno les dice, no, es que me dio fiebre anoche o es que me estresé o hice turno de noche y eso es herpesvirus, ¿cierto? Pero obviamente no va a ser este mismo, hay un montón de herpes. Y la otra pregunta pues son dos cosas como lo del tratamiento y el manejo de... Ahorita yo se los voy a contar. Ah, bueno. Es que hice como uno para que no se me volviera como tratamiento y luego traes tratamiento porque son muy parecidos. ¿Listo? Bueno, entonces, herpes virus, doble cadena de ADN cubierta en glicoproteínas, solamente hay un serotipo conocido, no es zoonótico, por eso les está diciendo que si alguno de ustedes había tenido herpes virus, porque o sabe de alguien, todos tenemos a alguien que uno dice, ay, estamos en finales, y le dan los fueguitos, ¿cierto? No es el mismo herpes virus de ellos y es sensible al medio ambiente. Tenemos dos tipos de transmisiones, está la horizontal, que es el contacto con el animal enfermo, estamos con secreción, con estornudos, las alteraciones también oculares, nasal y faríngea. La transmisión indirecta va a ser a través de los comederos, de las superficies y de las personas. Este no es el principal es cuando tienen contacto tú a tú, por decirlo así. Periodo de incubación puede ir de 2 a 17 días y cursa más o menos de 15 días a un mes. Es como donde veo el más fuerte ese virus. De una semanita no va a ser, siempre son de más. Portadores de por vida. ¿Cuándo van a haber problemas o crisis? Cuando tenemos crisis de estrés, nos cambiamos de casa, trajimos un perro, trajimos un gato nuevo, tratamientos de corticoides los reactivan. ¿Por qué? ¿Por qué me lo va a activar un corticoide? Muy bien. Y de estos portadores de vida siempre van a estar eliminándolo. Cuando tengan las crisis va a reactivarse su secreción. Son los principales de la enfermedad ocular. Vean que en el otro hablamos mucho más de la cavidad oral. Entonces yo creo que cuando uno hace los PCRs, uno dice, no, te voy a hacer solamente el PCR para calicillos porque te vi una gingivitis o te vi una gingiostomatitis, y lo que uno hace siempre todo en conjunto. Pero cuando ustedes vean un gatito, yo quiero que ustedes, pues si les dicen, ay, tiene gripa, lo veo maluquito, tal, y uno dice, complejo respiratorio felino, yo quiero que ustedes en su cabeza sepan decir, tiene una gingiostomatitis muy severa y tiene rinorrea, por decirlo así. ¿En qué voy a pensar? Está con esos ojos, con una secreción, pues protrusión del tercer párpado, tiene equimosis, tiene blefaroespasmo, tiene todo. ¿En qué más voy a pensar? ¿Cierto? Pues no quiere decir que uno quite el otro, pero como que ustedes puedan tener como una afinidad a decir, si está yendo más por los ojos es este, si está yendo más por la cavidad oral es este, si tiene de pronto alteración renal, es que renal. Rinorrea es más este, ¿cierto? Pero no elimino nunca los otros. Entonces, se van a multiplicar en temperaturas bajas en el tracto respiratorio superior. Vuelve y juega. Tuve un paciente, ahorita pues hay un casito, pero me dijeron, vivían acá en Medellín y vivían en la zona del estadio, que es mucho más caliente. Y se fueron a vivir a Santa Elena. Empezó el gatico, cuando lo rescataron, había tenido un cuadro respiratorio, ya estaba más grandecito, se fueron a vivir a Santa Elena y empezó con un cuadro respiratorio. Sí, puede ser alergia, sí, puede ser una simple gripita, pues no siempre uno tiene que decir, tiene un cuadro respiratorio, es esto, no. Pero casualmente la tutora dijo, yo quiero que le hagan todo de una vez. Hágale PCR, tome el examen, mire todo, porque pues yo no puedo subir y bajar siempre, esto se me vuelve muy tedioso, tal. Pues el paciente resulta que tenía herpes virus y durante todo ese tiempo estuvo calladito. Entonces fue el estrés de haberse pasado y el cambio de temperatura. Como tengo pacientes que hace mucho tiempo viven en el Alto, eso es una casa gigante, y viven varios gatos en el Alto de Las Palmas.
y cuando empiezan a fluctuar las temperaturas, siempre recae y me llega María otra vez, y es el herpes virus. Pero si no, imagínense, nosotros todo el rato creyendo, ay, pero gripa cada 15 días sin saber nombre y apellido. Ya ella sabe y sabe cómo funciona, e incluso hicimos unos cambios en la casa para ayudarle un poquito, porque el frío me los empeora, no solamente porque todos somos sensibles al frío, sino porque el virus aprovecha que ese cuerpo hay un cambio de temperatura y se reactiva. Bueno, daños en vías respiratorias superiores, vean que acá lo que les decía, acá mira que si hay osteólisis del cornete nasal, y tú a veces vas y entras, y mira, pues no, obviamente uno normal, es que a mí los persas me han marcado porque muchos persas he tenido con herpes virus, no sé si es por un criadero aquí en especial o qué, pero he tenido muchos pacientes que han tenido herpes virus en diferentes momentos de su vida, acá en Medellín. Sinusitis, rinitis recurrente e infección ocular. Madres recién paridas lo pueden transmitir. ¿Por qué? A lo mismo que un corticoide, el estrés del parto, el estrés de la lactancia, y vuelve y se activa. Vean que acá ya no sería la temperatura, sino un cuadro de estrés. En cachorros, adquirirlo tempranamente dependerá principalmente de los anticuerpos maternales. Cuánta información le pudo pasar esa madre y su cuerpo también cuánto pudo traducir para su propia inmunidad. Muy común las infecciones subclínicas y no es tan común los ciclos fuertes, en ese caso, ¿cierto? Bueno, inicia la eliminación viral, esto va muy rápido, inicia la eliminación viral a las 24 horas post-infección y dura más o menos de 1 a 3 semanas, o incluso acuérdense que se me podía ir hasta el mes. En enfermedades agudas se puede resolver a los 15 días, no a la semana como la gente cree, esta gripa dura bastante. Algunos quedan con lesiones crónicas comparado con el calicivirus. Entonces, si ya sabemos que tiene lesiones en cornetes y también a nivel ocular, puede que me dé una conjuntivitis sencilla, como puede que me quede con secuelas que no voy a poder reparar y que me va a tocar hacer más bien un manejo paliativo para esos ojitos. Propagación viral a nervios sensoriales, esto es el único que funciona así, principalmente en el nervio trigémino. Comparado con calicivirus no sucede eso. Signos que pueden encontrar, también van a encontrar de todo, chicos. Fijo, pirexia, ¿qué pasa? Ustedes se acuerdan que con René uno le dice, el hongo a veces viene y hace un estrago, o el virus viene y hace el estrago, prepara el cuerpo, queda débil, y las infecciones bacterianas vienen secundarias, ¿cierto? Yo acabo de tratar con antibióticos y todo, pero no porque esté tratando el virus, sino la infección bacteriana que se está aprovechando de la situación, de esa habilidad de ese cuerpo o de las mucosas, ¿cierto? Puedo encontrar pacientes que están depresivos, puedo encontrar anorexia. ¿Por qué anorexia? ¿Por qué creen que puedo encontrar anorexia en un paciente con herpes virus? Pues no comen en el sentido de que no Sí, huelen. exacto. Esa es una. Otra. Les voy a decir, acá yo no hago preguntas difíciles. Solamente hago que unas veces va como a lo más difícil, pero esas las respuestas son las más facilitas de acá, como la otra que les dije de estar lamiendo lo que no tenía que estar lamiendo, ¿cierto? Entonces no come porque no huele. Dime otra. No ver bien. También puede estar. Si yo tengo una infección, tengo una cosa, ¿ustedes creen que habrá dolor? Incomodidad. Muchas veces los gatos cuando están incómodos no van a comer. Si no comen por estrés, ahora van a comer por lo, pues van a dejar de comer por lo otro. Descarga nasal ocular serosa, mucho purulenta, hiperemia conjuntival. Entonces veo todas las venitas súper, cuando uno les empieza a mover ese ojito o estar pendientes cuando uno les abre, van a ver que está súper congestionado. El típico estornudo, si yo estoy hablando de una rinitis, estoy hablando de una rinorrea, de alteración de los cornetes nasales, vamos a tener estornudos, quemosis, voy a ver úlceras corneales superficiales y estas son diferentes a las que se dan cuando ellos se rascan o se lastimaron caminando o jugando con el hermanito o se llevaron un palito y se generaron una úlcera. Esta es propia viral y cambia y a veces no tienen tanta respuesta al tratamiento normal. Protrusión de la membrana nictitante, ¿por qué? Puedo verla por dolor, por enfermedad, por incomodidad. Por ejemplo, esa protrusión yo también la puedo llegar a ver en otros casos, pues para que no siempre que vean una protrusión del tercer párpado crean que es eso. Puede verse en gatos por parasitosis intestinales severas, porque tengan un tic por ahí, pues aparte, y tengan eso en la cabeza. Simple parón. ¿Alguna vez han visto eso? Nunca. A mí me impresiona cuando lo vi en un gato.
les voy a mostrar la foto. Disponían pie de la Virgen María, él va a maullar y está como seguro. Maulla rarísimo. También puede empezar a bajar. El herpes virus, ¿cómo creen que también se llama? O se le decía mucho antes. Otro nombre, no de virus y eso. Otro nombre, como también le decimos a la bordetela bronchiséptica en caninos, pues nosotros separaríamos la otra. Nada. Por ejemplo, en esa le decimos traqueobronquitis, en la de perreros, pues a la de perritos. Acá, ¿qué digo? Rino, traqueobronquitis o traqueitis felina. ¿Listo? Tiene sentido. Podemos tener crisis de tos, dermatitis, les puede llegar a dar dermatitis, úlceras dermatológicas, signos neurológicos, porque vean que también estamos hablando de que llegaba al tema del género, ¿cierto? Abortos, reabsorción fetal, rinitis crónica por el daño de corneas. Vean lo que es un simple parto. Es una herencia. Bueno, no fue la mejor imagen, claramente no es mi foto, pero fue la que puede encontrar, porque a veces uno busca un nombre en internet y te sale otra cosa y uno viene y muestra eso, claramente no. Pero es una herencia, por ejemplo, en humanos se ve súper impresionante cuando les bajan el ojito así, ven la herencia del párpado con el globo ocular. Y queda pegado, es súper miedoso. Y en gaticos pasa mucho. Entonces puede verse así completamente todo el globo ocular o en la parte inferior o solo para un ladito. Bueno, esta es la típica cara de un gato con complejo respiratorio felino. A mí esto me impresiona. Y uno busca y pone gotas y todo y a veces no logro retirar esa membrana liquidante, no retira y sigue así expuesta. Y uno no entiende ellos cómo ven, cómo se ubican, nada. Son gatos congestionados. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos puedes dar 5 minuticos para una propaganda para el hack? Buenos días, muchas gracias. Por acá. Mi nombre es Sebastián Cardona, soy coordinador de investigación de ingeniería. Ustedes son MBZ, ¿cierto? Yo también soy médico veterinario. ¿Ustedes qué creen que hay un veterinario que trabaja en ingeniería? ¿Aprendido? ¿Qué? Poquito. ¿Han escuchado impresión 3D? ¿Qué tiene que ver impresión 3D con veterinario? ¿Qué podría hacer uno? ¿Cómo color de ingeniería? ¿Han visto sillitas de ruedas por ahí? ¿Qué hacen unas sillas de ruedas actualmente? Uno como veterinario, con la mano en el corazón, con tubos de PVC, ¿cierto? Que no está mal, no son pesadas, pero pues, la idea es como darle una presentación más profesional. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en ingeniería, es apoyar todas esas áreas pues, y disciplinas que necesitan de prototipado, de fabricación, de manufactura. Entonces la invitación en ese momento es para que participen de la hackathon. Entonces ya han escuchado la hackathon, son 3 días solucionando retos de salud pública, salud humana, animal, medioambiental. Y el ganador, el equipo ganador se va a ir a Ecuador a participar por un cupo a Houston a la NASA. Y la invitación es a que aprovechen esa hackathon porque va a haber mucho prototipado, va a haber impresión 3D, va a haber mucha fabricación. Nosotros vamos a estar apoyando, vamos a tener un laboratorio de prototipado. Entonces se pueden llevar esas ideas pues como materializadas. Entonces van a haber talleres de ¿cómo se dice en español? Public speaking, ¿cómo se dice? Sí, hablar en público, eso. Son de todas las habilidades que uno necesita, por ejemplo, para modelos de negocio, para llevar las ideas materializadas. Entonces la invitación es para que ustedes puedan participar y que aprovechen esa oportunidad. Son 3 días, va a estar muy parchado, van a haber talleres de juguetes, de astronomía. Wilber nos puede dar con más información. Claro que sí. Sobre el registro. Buenos días, muchachos. Mi nombre es John Wilber Sáenz, soy asistente de biblioteca. De pronto alguno de ustedes me habrá visto por allá en la biblioteca. Pero bueno, hoy vine a hablarles de la hackathon, que bueno, como ya les habían dicho, el Centro Espacial de Houston, de todas las universidades del país, escogió la Universidad CES para lanzarle 4 retos. Esos 4 retos están relacionados con llevar vida al espacio. Entonces, algunos de los retos por ahí, que eso se puede consultar en la página, por ejemplo, el manejo de residuos en el espacio. El manejo de residuos todavía yo creo que ni siquiera se ha solucionado eso acá en la Tierra, entonces precisamente ese es como el objetivo, ¿cierto? Cosas que están relacionadas con Marte, pero que también pueden tener una aplicación acá en
pues aquí en el planeta Tierra. De ahí pueden salir muchas ideas, ¿cierto? Que si de pronto no salen, que tampoco es la idea, pues se van a aplicar acá digamos que acá también en la región. Los discursos que da el rector también son muy enfocados a la solución de problemas que tenemos a nivel local. Entonces, esta es una oportunidad también muy buena para ustedes porque esto es un evento, digamos, nacional y también, si estamos bien pilosos y generamos ideas innovadoras a nivel internacional. Entonces, la idea de esto es que se va a desarrollar esta jornada de hackathon los días 11, 12 y 13 de agosto, ¿cierto? El compromiso que esperamos de ustedes, como es una jornada intensa, larga, y pues también corresponde con los retos, porque son retos, digamos, grandes, en 3 días, esos 3 días, el compromiso es que ustedes estén acá, ¿cierto? El viernes no hay problema, vienen ustedes, se van para la casa, pero el sábado sí va a ser día amanecida, ¿cierto? Yo sé que ustedes están pensando, uy, la jornada aquí académica, no, digamos que la materia de permisos, digamos, todas las facultades pues están enteradas de eso y la idea no es quemarlos a ustedes en esa jornada. Lo único que tendrían que traer ustedes en la jornada acá en la universidad pues sería la almohada y la cobija, porque nosotros les proporcionamos todos los medios para que ustedes estén acá de una manera cómoda, segura. Entonces toda la materia de alimentación está cubierta, ¿cierto? La seguridad también, que recreación y esparcimiento también. Va a haber una fogata, va a haber cuenteros, va a haber actividades culturales para que ustedes pues tampoco se ahoguen ahí en medio de esa actividad que van a hacer. Entonces, eso va a ser pues, a grandes rasgos va a ser entonces la actividad. La información necesaria para ustedes poderse inscribir la van a encontrar en la página de la universidad. Ahí van a ver un banner grande con un astronauta y ahí está toda la información que les acabamos de decir, los días en que se va a desarrollar la actividad, 11, 12 y 13 de agosto. Las inscripciones van hasta el domingo. Entonces ahí mismo en la página está el formulario de inscripción. Hay un campo allí en el que ustedes se les pide o pues, se les insta a que suban un video, porque el hecho de que ustedes se inscriban no quiere decir que ya estén ahí en el evento, no. Ustedes nos van a representar a nosotros, pues va a haber un filtro, va a haber una etapa de preselección en el que pues, en ese video ustedes le van a contar a los jurados de esa preselección por qué los deben seleccionar a ustedes. Entonces, sin guiones, con sus propias palabras, el entusiasmo que ustedes tengan, dicen, yo quiero participar en esta hackathon porque soy una persona que me apasiona, el tema del espacio, combinado con lo que yo sé de veterinaria y puedo generar ideas y soy muy pilo. Entonces ustedes pueden poner ahí en ese video que no debe superar 1 minuto. El video debe ser cortico, conciso, por temas de almacenamiento pues, en la nube. Entonces ustedes deben ser concisos con eso. Si lo quieren hacer, lo hacen el video. No es camisa de fuerza, pero sí yo digo que es como, les da como un puntico ahí como para que los logren seleccionar. O si no, pueden escribir también. Creo que hay un espacio en este formulario en el que ustedes pueden escribir. Y nada, yo creo que eso es como toda la información. Pero si ustedes tienen dudas, si tienen también sugerencias, todo lo que ustedes quieran saber relacionado con el evento, nosotros tenemos un stand en el primer piso, al lado, pues ahí en toda la entrada, después, un poquito después del torniquete, donde se paga el parqueadero, ahí hay un stand, donde eso nunca va a estar solo, ahí siempre va a haber alguien para solucionarle los inconvenientes que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, no, espero que estén muy animados, porque de verdad pues es un evento muy bueno. Pues a uno le gusta también la exposición en medios, entonces imagínense un evento nacional con todos los gastos pagos, digamos que para ustedes, para la carrera que están desarrollando, pues eso es un plus grandísimo. Entonces, para que lo aprovechen y le saquen el máximo provecho. Una pregunta, profe, la prueba va a estar en la hackathon. Nos vemos allá entonces. Si de pronto ya están animados, ahí hay un código QR. Si le quieren tomar fotos, si le quieren tomar fotos, contigo, si quieren van al stand y allá. Sí, cualquiera de las dos formas.
Si quieres ven, yo le tomo una foto y algo lo mandamos a Sí. Ah, excelente. Perfecto. Listo, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, retomando. Entonces, herpes virus. También, vía nasal, conjuntival, vamos a tener replicación en mucosas, puede llegar a nivel neuronal, proliferación lítica en el epitelio respiratorio, se puede diseminar hasta el saco conjuntival, faringe y bronquios. Vean que este tiene como un poquito más de abarcarse, pues de abarcamiento, versus el calicivirus sencillo, no el sistémico. Y llegan nervios sensoriales a la parte del trigémino. Entonces, diagnóstico. Aquí, chicos, yo les pongo como las opciones que se hablan, pues, pero nosotros aquí, ¿cuál es el que realizamos? El PCR. Nosotros aquí realizamos el PCR. Entonces, por ejemplo, este es el videito del paciente de ayer. Entonces, vean, está muy chiquito. Pero vean que era un paciente que no podía abrir los ojitos. Creo que ese es el de la frontera. Sí. Porque como es respiratorio, yo me sentía ahogándolo con ese hisopo, pues yo me sentía que nasal, pero ese nasal era entonces, orden, ojitos, nariz, oro, faringe, listo. Pero vean que, de verdad, yo estaba muy grande. Pero era un paciente que tenía protrusión del tercer párpado, como el de la imagen que estábamos viendo, ni siquiera veía, yo ni siquiera podía ver de qué color eran esos ojos, por decirlo así. Y bueno, además este pobre ser está con diarrea, hipotermia, tenía todos los males juntos, pues no era como solo este tema. Podía ser yo, a ver, en este caso, presentándole lo de los ojitos, presentándole que, bueno, rinorrea, a la auscultación no había cambios a nivel pulmonar. ¿Ustedes cuál de estos dos pensarían que sería como el que de pronto podría estar generándole la afección? Igual vamos a hacer un PCR completo, pero pensando más en esa alteración ocular, ¿ustedes cuál pensarían que sería el principal? Piense en esos ojos, ¿qué sería como lo principal de esos dos? Pues en la parte ocular sería el herpes virus, pero como hablamos de la parte de la diarrea y la parte intestinal, relacionaríamos con el sistémico. Podría, ¿cierto? Pero eso está muy agudo. Entonces, herpes virus. ¿Por qué puede estar pasando también la parte gastrointestinal? Es un bebé. Parásitos. ¿Por qué otra cosa? Sí, parásitos. De alimentación. Hay veces pasa con los lactorreemplazadores o con el tipo de alimentación. Entonces vean que a veces las patologías sí puede estar relacionado. Miren que incluso hablábamos que uno de estos tiene a presentar alteraciones a nivel intestinal, pero hay veces la respuesta está mucho más sencilla, un parásito o el tipo de lactorreemplazador. ¿Algunas veces les tocó alimentar cachorros o algunos de ustedes hacen intolerante a la lactosa? Pues eso también puede pasar con la alimentación, ¿cierto? Y con los lactorreemplazadores. Es muy difícil encontrar uno en el mercado, acceso económico, fácil de conseguir, que nos vaya bien y que todos los pacientes lo toleren. Entonces aquí se le hizo ayer coprológico, pues eso sí no alcancé a adjuntar porque eso fue ayer en la tarde, pero el coprológico está perfecto, tiene una disbiosis, tiene un aumento de la microbiota intestinal, no hay parásitos, hay mucho moco, es decir, que tiene una colitis. Entonces estamos dudando, uno, hay que hacer también de pronto un coprológico seriado, ¿cierto? Pero si me quedo con esa información y eso, puedo decir, bueno, puede que no sea parasitario, sino alimenticio, o que sea también propio pues, del mismo virus. Y una pregunta es que, pues mi gatito, a él le pasó todo lo contrario, él no iba al baño, porque yo le estaba dando lactolactancia, Se estreñió. me estreñó horrible. Eso fue en plena pandemia, me tocó hacerle negos a mi sola. Pero si a él le pasó como lo contrario, también es como También es común, es que todo depende de cómo los residuos se cuentan. Y también hay que mirar la parte de esta hidratación, porque yo puedo estar dando un lactorreemplazador, pero puede que yo no esté cumpliendo toda la parte de la hidratación. Entonces, incluso cuando tenemos pacientes estreñidos, yo tengo que entrar a hidratar urgentemente porque no es de oro,
pero que horrible, tan chiquito. Sí, ay, eso explotaba el baño horrible, se Lo veía llamo. horrible. ¿Y cómo lo deshidratas en ese caso? Dependiendo, pues por ejemplo en estos que son tan chiquitos, ojalá uno pueda tomar una avenita. Hay otro tipo de hidratación que es la vía oral, si la tengo disponible o subcutánea. Yo no lo hacía ahorita. Si la recibe bien y que uno también lo sepa hacer, porque hay mucho riesgo de broncoaspiración hasta dando después el acto reemplazador, pero sí se puede lograr. Y más por ejemplo en tu caso, digamos que era algo que voy a inventar al principio de la pandemia, que nadie salía por nada del mundo, necesitabas darle atención. Y eso, y como yo hablaba con la veterinaria y me decía si trata de darle agüita, porque él no tomaba, pues no tomaba ni comía nada. Exacto, estar ahí. O por el mismo lacto reemplazador por sus compuestos, pero también podría haber sido por el tema de que pueden tener hilo paralítico, pues eso viene en conjunto. Ahí van a empezar a entender que todo es una ruta diagnóstica, que yo les puedo enseñar aquí una cosa, pero no pueden hacer esto con la información que yo les dé. Hay mucho más, ¿cierto? Bueno, tratamientos. Entonces tenemos una parte del tratamiento que es, hablamos, aislamiento, pues si yo tengo 5 gatos, uno me pegó maluco y todo eso, ¿qué tengo que hacer? Si tú estás con signos y de pronto los otros todavía no lo han presentado, puede estar expuesto, pero yo igual te tengo que aislar, porque puede que no haya sido suficiente esa primera exposición que tuvieron y que se hayan salvado de de contagiarse, pero también tengo que evitar esa posibilidad, entonces aislarlos. Hidratación. Temperatura, estos pacientes o tienen picos febriles, que es cuando están muy descompensados, picos febriles muy severos, como también podemos tener picos de hipotermia. Por ejemplo, ese cachorrito estaba súper descompensado, no solamente por su parte respiratoria, sino por su parte gastrointestinal, se llama Yumi, y estaba muy hipotérmico, entonces pendientes de esa temperatura. Equilibrio electrolítico y ácido base. Esto es cuando ya estamos hablando de tomar gases sanguíneos. ¿Listo? En algunos se toma, pero no quiere decir que llegaste con cuadro respiratorio, te va a tomar gases. No, solamente si está descompensado. Lavados nasales en crónicos. Cuando los pacientes están alguna vez ustedes chiquiticos, pues yo crecí con los lavados de agua-sal. Sí. Ya hoy en día pues, ya me dicen, no, yo no sé qué, de esos aparaticos ya súper nuevos. Yo crecí a la antigua con lavados de agua y eso era lo mejor que me podía pasar. Uno respiraba. Y con perros y con gatos funciona igual. Obviamente imagínense uno hacerle un lavado nasal a este ser, donde ni siquiera el hisopo le entraba, sino que era como por los laditos. Y el otro médico, que es Mateo, me gozaba porque yo decía, yo siento que lo voy a ahogar con esto. No tenemos de las pruebas que son chiquiticas. Pero entonces aquí voy a mirar cómo lo voy a hacer. Entonces yo ya sé que de pronto con la jeringa de 1, si estuviera muy congestionado, una jeringa de 1 que es muy pequeña, pues obviamente aquí le estaría generando un trauma. Entonces mirar si de pronto con la puntita de un catéter ingresarlo hasta un punto de hacerle. Ahí es donde empieza ya pues como el ingenio de ustedes de hacer los hechizos. También les ha tocado hacer muchos hechizos en práctica, ¿no? A mí me tocaron muchos hechizos. La aguja hechiza, nunca les tocó con Edison. Edison nos hacía muchas agujas hechizas, que era ¿cómo se llama? La aguja normal de las verdecitas, y uno pasaba el nylon y quitabas el capuchoncito y lo estripabas. Nunca les tocó para poder poner catéteres en equinos. Bueno, algún día les enseñaré. El caso es que eso funciona. Hechizo quiere decir, por ejemplo, algo que también es hechizo, ¿cómo se llama esto? Ese collar y salina que les mostré de cachorros, que una vez no les funciona, que es un hechizo, que cogimos una caja y dibujamos, se lo medimos, eso es un hechizo. Es como, no siempre vamos a tener las respuestas en veterinaria, pero ya tenemos muchos recursos versus hace 10 años, pero ustedes con su ingenio, con las herramientas que tienen, van a buscar soluciones. Entonces, aquí yo por ejemplo les diría, con lo mismo que a veces uno los podría alimentar de a poquito, que es el catéter obviamente sin el alma, ustedes lo podrían conectar en una jeringuita, hacerle unos lavetos de solución salina. ¿Listo? Bueno, conjuntivitis. Estos son medicamentos, si quieren los anotan, hidroxicloroquina, ungüento al 0.5% se aplicaría cada 2 horas o en goticas 1 gramo minuto por 5 minuticos. La verdad, que se encuentren fácil hay veces lo que uno los tenga así de una es complicado.
Hay otros que es Virgan, que se utiliza en pacientes con virales y nos ha ido muy bien, ¿cierto? Antivirgal. Antibióticos. Entonces acá yo ya tengo que empezar a jugar. ¿Se acuerdan de la doxiciclina con salacierra? ¿Ustedes lo están usando, cierto? Sí, Con pero- salacierra. Sí. ¿Qué limitaciones yo puedo tener con una doxiciclina? Afectar el Pero funcionamiento del crecimiento. Por eso. Entonces, ustedes le pondrían una doxiciclina a Yumi, No. ¿cierto? Una hay veces en cachorros, hay veces nos toca tomar decisiones, pero si yo no de primero no voy a ponerle, perdón, no le voy a poner una doxiciclina sin haber agotado otro tipo de antibióticos, por ejemplo. En los examencitos que le tomamos a esta pulga, él se ve muy mal, pero el cuadro hemático que se le logró tomar, que también eso fue la tomada de sangre, eso se los juro niños, que eso era como para los chiquiticos, las jeringuitas que son naranjaditas. Ese cachorro era para eso porque tenía una yugularcita, una cosita de nada, entonces solo nos dio para un cuadro hemático. En ese cuadro hemático el paciente estaba súper bien. Pues yo miraba ese examen y yo decía, es un gato sano. Entonces se han dado cuenta que yo les digo, sin exámenes de sangre y ecografía, entonces yo no voy a tener completo un gato, porque en los exámenes de sangre este gato está perfecto. No hay leucocitosis, no hay leucopenia, no hay anemia, que también en cachorros tenemos anemias fisiológicas porque apenas está madurando su sistema, ¿cierto? Las plaquetas estaban perfectas y este es mi gato. Entonces, todo siempre mirarlo en conjunto. Yo aquí no voy a tomar la decisión de una doxiciclina. La doxiciclina es de las principales que utilizamos para los hemotrópicos, que por eso ustedes se van a ir como, se les va a hacer muy común escucharla, pero también para los problemas respiratorios. En complejo respiratorio felino se utiliza mucho, pero yo no puedo tener eso como el protocolo de base sin yo entender que cada paciente va a variar, cada paciente va a tener una alteración. Entonces en Yumi yo no lo voy a utilizar. De pronto, en Juanito, que ya tiene 8 años, sí lo puedo entrar a utilizar de primero. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos amoxicil, pues amoxicilina con ácido clavurónico de 15 a 20 miligramos kilogramos, 3 veces al día o 2 veces al día de 2 a 4 semanas. ¿Qué pasa cuando tenemos virales? Las virales a veces pueden responderme muy rápido y podemos tener respuesta por ahí a 2 semanitas o 3 semanitas, pero siempre con estos antibióticos, cuando yo ya estoy asegurándome que tiene calicivirus o tiene serpesvirus, siempre prolónguelo un poco más, porque a veces puedo tener muy fácil las recaídas. Uno con los antibióticos tiene que ser muy prevenido, pero todos los estudios y todos los papers que hablaban decían no lo vayan a dar por una semana, generan una resistencia, a pesar de que son tiempos normales que tú puedes dar un antibiótico. Cuando son más críticos, cuando le dan 2 o 3 días, ay, yo lo vi muy bien, yo ya no le di eso, es que eso era muy maluco porque se ponía a babear, hacía un drama horrible, o no, eso le duele mucho cuando se la ponen subcutánea, o yo no quería que lo canalizaran más, ¿cierto? Pero estos es bueno que los podamos prolongar 2, 3 o hasta un mesecito dependiendo de la severidad del caso. ¿De qué se pueden apoyar? Exámenes de sangre rutinarios. Miren cómo están las defensas, miren si hay anemia, si hay neutrofilia, si hay linfocitosis, si hay pandemia. Uno ahí empieza ya a analizar un poco más de los cuadros hemáticos. La doxiciclina se utiliza 5 miligramos kilogramo. Bueno, un plus que tiene la doxiciclina en gatos o en perros, pero principalmente en gatos, porque a veces ustedes saben que llevarlo a la clínica es muy traumático o que no le ponga medicamentos intravenosos es muy traumático, es que yo con la doxi, comparado con otros, yo puedo jugar respecto a la dosificación. Entonces tengo la oportunidad de dárselo a 5, 2 veces al día o a 10, una vez al día. Si yo lo voy a dar oral, esto pónganlo en mayúsculas, no sé si Sara se los enseñó algo, pero a mí el día a día en la clínica fue el que me lo enseñó, en gatos me les puede dar esofagitis. Entonces, si yo mandé, pero si estoy dándolo vía oral, ¿cierto? No intravenoso, nada, vía oral, me tiende a irritar mucho el esófago. Entonces, ustedes, ¿qué van a decir en la fórmula? Administrar, hay Doxific, Doxycycline, van a encontrar un montón. Yo prefiero en gatos a veces dar la tableta, si quieren anotadito también como por un lado para que tengan ese tip desde ya. Hay uno que en gatos nos va muy bien que es el Diciclin de 100 miligramos porque normalmente nos da la dosificación versus el Doxicaniaso que ya es para perros porque ya son otro tipo de gramaje, o el Doxific que es suspensión oral y viene súper concentrado, pero por ser suspensión oral, ustedes saben que desde los gatos me hacen mucho drama, entonces la mitad del medicamento, entonces la gente me dice
María, yo le tenía que dar 0.1, pero yo le cargo 0.1 y la mitad me lo bota, entonces yo le pongo 0.2 por si las moscas. Entonces, ustedes ya van a empezar a coger esa cancha. Entonces, si por cosas de la vida les tocó el Doxific que es suspensión o el otro tabletique que hace mucho drama, pongan en la fórmula, después de administrar el medicamento, con cuidado, administrar, dependiendo del tamaño pues, del paciente, obvio, 2 ml de agua potable con jeringuita. Porque miren que nosotros, la mayoría de las personas normales, porque los anormales me parecen la gente que toma una pastilla sin necesidad de líquido, me parece anormal, extraterrestres, como así. La gente normal tomamos agua. Aquí ya le dijeron extraterrestre a uno. Si yo me tomo, pues si me tomo la pastilla y se les queda aquí, la esofagilitis va a ser impresionante, ¿cierto? Entonces ya después me va a llegar, María, le empeoró la tos. Y vos le haces todas las pruebas y el gato va súper bien, pero que le está generando una esofagilitis. ¿Listo? O empiezan a hacer así. Que se acostumbren a ver eso, porque la gente me llega y me dice, María, hace así, que es súper raro. Es cuando les está molestando esta zona, ¿listo? La traqueitis o esofagilitis. Y también protegerle la mucosa antes de darle la oxígena, como en perros que dicen que media hora, una hora antes. Los protectores gástricos, hay veces sí, hay veces no. ¿De qué va a depender de cada uno de los pacientes? Cuando a mí me dicen, no, es que siempre le da gastritis o está comiendo muy regular, ahí yo digo, listo. Ojo, es muy común, ¿quiénes de ustedes han escuchado el aciflux? ¿O lo han dado? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en gatos que pesan 2 kilogramos o que pesan 1.1 y por cosas de la vida yo tengo que dar un antibiótico, una prednisolona o algo así, quitemos que es esto. Esto es como para que ustedes lo tengan presente. Y por favor, también en mayúscula, el aciflux no es un protector gástrico. El aciflux funciona para las úlceras. Eso es sucralfato, eso es sucralfato. ¿Qué pasa? El alzucral, o pues como en humanos, el alzucral, el aciflux es en veterinaria, que es suspensioncita que nos queda más fácil para poderla dosificar. Muchas veces veo fórmulas de algunos colegas, o hay veces también los mismos estudiantes me dicen, María, pero ponerle un aciflux y no te enredas. Si yo no tengo una úlcera, el aciflux entra y sale. ¿Qué hice? Puse a metabolizar un medicamento para nada, ese pobre cuerpo. Hice comprar un medicamento para nada. Y aún así me da gastritis. Porque yo le dije, María, veo súper raro el gato, como con gastritis empezó a vomitar. Yo le di aciflux. No hice nada. ¿Sí? Le vomita el aciflux. Entonces, solamente porque siempre que enseñan esto, el aciflux es como un chicle que se pega, que va a buscar como las mucosas y si no hay nada que pegarse, se va. Si hay una úlcera, una irritación, se pega ahí y pasa el alimento, pasan las cosas y él me está protegiendo. Por eso no lo puedo dar tampoco con comida, ¿listo? Porque no mezclar con todo. Entonces, sí puedo utilizar, o en algunos casos sí voy a dar protectores gástricos, pero un omeprazol no me va a funcionar. No pongan a la gente a contar las pepitas, por favor, yo me he tocado y es la cápsula gigante, eso es bobada. No se pongan en esos trotes. Miren un gastrum, miren, hay unos sachets de gastrum que también se están utilizando mucho. A mí me gusta normalmente en gatos todo en tabletas, pero tengo gatos que son muy difíciles y los toca en líquido y la gente me dice, María, me da mucho mejor con líquido que con tableta. Pero el gastrum es súper pequeño, lo puedo pues partirlo en 4, es una cosa impresionante, pero si compran el pastillero, se les hace, el pastillero no, el partidor de pastillas se les hace súper fácil. Y como es tan pequeño lo pueden pasar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, si voy a dar protectores gástricos, tengo que mirar mi tipo de paciente, ha estado con gastritis, no ha querido comer casi, ahí yo entro y les ayudo. Un protector gástrico nunca se da con el alimento, porque normalmente me van a funcionar, y eso se deben acordar, por ejemplo, del omeprazol, van a funcionar en pH ácido. Cuando yo tengo el estómago lleno, no voy a tener un pH ácido. Siempre se busca dar, y también les voy a dar otro tip. Yo a veces pongo a dar 1 hora antes del alimento, porque a veces la gente llega y diga, bueno, Juanito, abro la boca, le doy la pastilla, tal, cogí el medicamento en la comida y te la di. Y a mí me dicen, María, ya hay media hora, entonces yo me vuelvo un poquito más dramática y se las pongo 1 hora antes, porque sé que más o menos se la van a poner de 30 minuticos. Si se la ponen de 30 minutos va a pasar de esto. Te di la pastilla, fui por la comida y te la di, ya pasaron. No hice nada. ¿Y a quién se le vuelve un chicharrón? A nosotros, porque nosotros vamos a recibir al paciente y nosotros decimos, pero ¿qué señor que estamos haciendo mal? Porque no responde. Entonces yo en mis fórmulas pongo 1 hora antes.
Si sé que la persona es súper así, que la mayoría de los gatos somos así, se me la cumple. María, yo tengo aquí el cronómetro y a los 30 minutos se lo doy, yo listo, dale, nunca cambies. Bueno, entonces, también que voy a tener en cuenta, como les dije, ojo chicos, que a veces me dejan de comer, ustedes saben que el gato que deja de comer no va a mejorar, nadie va a mejorar si deja de comer, pero los gatos tenemos la principal limitación, que es el tema de la lipidosis hepática. Entonces, puede que no sea un signo respiratorio, ni esté atacando el signo respiratorio, pero se me vuelve una bola de heno y me va a empeorar si yo no voy a dar alimentación. La mayoría, pero no todos, la mayoría de los gatos les gusta mucho el alimento húmedo, porque el alimento húmedo quiere eso. Quiere pollito, ha comido pollito y no quería crear, dele pollito, dele caldito de pollo. Ya en los casos más extremos, y la gente cuando me dice yo hago lo que sea, yo le digo listo, dele salmón, porque la mayoría pues de esos van al mar el salmón. A veces me dice María, yo le doy el atún de nosotros, pero sin agua tal. Chicos, ese atún siempre va a tener sal, entonces eso va a ser un problema a corto o a mediano o a largo plazo, ¿cierto? Entonces yo evito dar atún, pero hay mucha gente que me llega con esas, entonces yo fijo de mesa, lo que me interesa es que coma. Bueno, si no consume alimentos, y me dice María, definitivamente no. ¿Por qué? Porque esa cavidad oral con esas úlceras, eso tiene que doler mucho. Y por más de que yo le dé analgésicos, antiinflamatorios y todo, pues hay veces, ustedes no les ha pasado con una llaga que uno come y le pasa y vuelve y se la lastima, y vuelve y se la lastima. Entonces cuando son casos tan severos, debo poner una sonda de alimento, ya sea nasoesofágica o duodesofágica, son en casos ya muy extremos, una sondita, y está en hospitalización y se alimenta 2 o 3 días. Y ahí empiezan a arrancar porque se van sintiendo mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya esa boca no va a tener ese roce constantemente del alimento. Bueno, los mucolíticos tenemos que ayudarles a que todo esto vaya eliminándose. ¿Alguno de ustedes se acuerda quién me puede ayudar para crisis que hay demasiada congestión nasal? ¿Qué medicamento puedo dar? El flumicina, N-acetilcisteína, sí. Tiene diferentes funciones. Tenemos dosis bajas que me funcionan muy bien, pues a 30, 35, 40, como también lo puedo utilizar en lipidosis hepáticas por ser ¿qué? ¿Se acuerdan? Hepatoprotector. O antioxidantes, pues ahí ayuda como con ese momento, entonces me ayuda a que me funcione un poquito más esa parte hepática, ¿cierto? Entonces yo incluso en gatos puedo subir mucho más el fluimucil, pero en este caso que lo voy a necesitar es para que me ayude a que ese moco no esté tan denso y se pueda ayudar a eliminar, ya sea cuando está incluso eliminándolo desde la parte inferior o desde la parte superior solamente con la rinitis, eso no lo mandan demasiado a nosotros, no que les han mandado esos sobrecitos. Lo puedo utilizar a una dosis de 30, 35 miligramos kilogramo o cada 12 horas. ¿Listo? Caso de rinosinusitis crónica, ya cuando la cosa está un poco más pesada, debo tomar un cultivo. Si no tengo respuesta, ya he intentado con todos los antibióticos, he intentado de todo y no veo ninguna respuesta y estoy sospechando de una pseudomonas que es muy agresiva, puedo pasar a una margofloxacina. Otro tip para que tengan por ahí anotaditos chicos, enrofloxacina no se usa en gatos porque me afecta la parte ocular, desprendimiento de retina, todo. Voy a ser muy honesta, cuando entré a trabajar mucha gente la utilizaba, no conocí el primer gato con desprendimiento, pero si eso ya está reportado y si yo tengo otras opciones, que es un primo, que es la margo, ¿por qué no voy a utilizar la margo? ¿Cierto? Entonces, por si alguien un día los quiere corchar en algo y les dice, ay, ¿qué le pondrías dentro a este gato? Ustedes ya saben la respuesta. ¿Listo? Acá les dejo también la dosis, es 2.5 a 5 miligramos kilogramos una vez al día, como les había dicho, de 28 a 42 días más o menos. No quiere decir que siempre ustedes ya van a tener su criterio de decir, estoy frente a una de estas virales, tengo que ir haciendo análisis y ver cómo va respondiendo para ver hasta qué punto manejo mi antibiótico. Porque tampoco dar antibiótico tan prolongado es bueno, pero hay veces nos toca, pero que yo tenga una base y que tenga como explicarle eso al tutor. Antiinflamatorio y antihistamínicos, siempre piensen en esa boca, qué incomodidad, o en esa parte nasal si está teniendo una rinosinusitis ya incluso que le está generando osteolisis ahí. No usar glucocorticoides, ¿por qué? Y porque voy a seguir, pues si hay que cicatrizar algo, no me va a ayudar a cicatrizar. Esa boca no va a cicatrizar con eso, tengo otro tipo de ayudas, con Meloxid, bueno, yo con un Meloxid me defiendo súper bien. Nebulizaciones, ¿para qué? Para ayudar a
pero ya más para nosotros. Me ayuda desde aquí, me ayuda también. Miramos, súper bien. Bueno, acá yo les dejo como de los papers que hay, como que otro tipo de ayudas podemos tener, ¿cierto? Comunes, que sean utilizadas. La lisina en gatos ya no se utiliza. Y me gustaría algo. Me gustaría que pudieran leer para la otra clase, no vamos como tareas y tal, pero que lo pudiéramos conversar, que se habla hoy en día de la helicina en felinos, porque antes se utilizaba demasiado. ¿Les parece? ¿De la que profe? El helicina. Esa era mi pregunta. Eso es lo de la actitud. Creo que no miremos. Esa era mi pregunta de hoy. Creo que Pues miremos porque bien eso. en bovinos está muy en uso pues con los herpesvirus. Y en felinos también se utilizaba, pero de ahí nos tuvieras que Pero en felinos la de la ¿cómo matamos eso? Quiero que lo conversemos, que lo hablemos. Por ejemplo, pongo acá, lo de la helicina, meloxicam, para abrir el apetito. Esto siempre se los voy a preguntar y se los preguntaré en el examen final y se los preguntaré en la vida y por ahí todo. Los dos medicamentos más utilizados en felinos, ¿se acuerdan de pronto de la clase pasada si conversamos un poquito de eso o no? ¿O nada? En el primero lo logré hablar, en este como me tocó corriendo ya no sé. No alcancé flashes. Bueno. Ciprofloxacina, ¿alguno de ustedes les ha tocado darle algo al gato o al perro para que les abra el apetito? Es la ciprofloxacina, está en tabletica normal o el apetit en gotas. No abusen de eso, la gente dice, ay no, yo veo que no quiere comer, le voy a dar el otro gato con una enfermedad renal horrible y no lo diagnosticaron, ¿cierto? Entonces nunca crean que no quiere comer por caprichoso, sino que hay que buscar el porqué. Y la mirtazapina. La mirtazapina es un medicamento psiquiátrico de humanos y está comprobado que a sus dosificaciones me abre el apetito en felinos. Entonces, se puede hablar de 3 a 4 miligramos gato cada 472 y la ciprofloxacina, acá bueno, esta es una gota por kilogramo o 10 gotas en gatos y perros pequeños, una vez al día durante una semana y se deja descansar otra semana, no se puede utilizar como tan recorrido, ni un solo día o 2 días, se tiene que dar varios como para que me lo estimule bien. Aquí lo que quiero decirles es que esto me sale aquí así, ¿cierto? Pero en la realidad, principalmente con la mirtazapina, que es la que más utilizamos en gatos, se da 1/8 de tableta cada 48 o cada 72 horas por 3 dosis. ¿Cierto? Esa es la realidad porque no nos enreda. 1/8 de tableta, con esto van a dar de partir una tabletica de esas en 1/8. Y con esto, ¿qué puedo encontrarme? Hay algunos gatos que empiezan a vocalizar más. Entonces los que me dicen, María, a mí me dio mucho miedo y eso se enloqueció y eso, y yo, pero le diste el 1/8. No, yo le di un poquito más porque yo creí que no le iba a hacer efecto. Entonces, uno va aprendiendo con el tiempo y también hay pacientes que son mucho más sensibles. Tú puede que a ti la lírica te tumbe y puede que a ti sigas tu vida como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Entonces hay sensibilidades. Por ejemplo, la semana pasada tuve una que me decía, no María, es que no me come, a mí me mandaron esto, me hicieron esto otro, pero no entiendo por qué no mejora. Y yo, bueno, ¿y qué le diste? No, nada. Yo, ¿cómo así? No, nada, solamente le di la mirtazapina para que le abriera el apetito, pero me dio mucho miedo porque comió mucho. Entonces yo ya no se la quise seguir dando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cierto? Entonces, mirtazapina, ya saben, y solamente vendan en una persona, no le mandan a comprar toda la caja. Ustedes si algo tengan o en la clínica tengan una tabletica para que no se haga agotar recursos, pues que no sea como ir comprando tanto una tableta y con eso se van a defender. De 1/8, solamente 3 dosis les quedó sobrando. Listo. Bueno. Profe, también he escuchado que con complejo B se puede estimular sí, la hay veces también, pero incluso si nosotros no es tanto como estos, pero nosotros le damos multivitamínicos intravenosos, por ejemplo los gaticos que tenemos que tener ahí como de hospitalización o tratamientos ambulatorios, por ejemplo les pongo Glomax o Neurobion o algo así, porque eso también es un plus. Eso sí. ¿Listo? Bueno, los voy a hacer parar. Párense. Miau. Párense. Apoyo. Estoy sentada. Alcen brazos, bajen brazos y voy a venir de Ya no necesitamos que vengan los de oficio a despertarnos. Entonces, bueno, chicos.
inicial de estos pacientes, tengo que mirar la simetría facial. ¿Por qué? Porque vean que estábamos hablando que incluso había deformación de cornetas, entonces yo puedo empezar a ver a mi paciente así. ¿Se acuerdan que a uno le decían que hay 2 o 3 diferenciales más o menos cuando tengo una simetría facial? ¿Se acuerdan cuáles eran? En cualquier paciente, no en esto, en cualquier paciente. Un caballo y que lo veo así, o que lo veo con una bola acá. ¿Qué pienso? 1. Una masa. Masa. 2. Alteración neurológica. 2. 3. 4. 3. Sí, no sé, pues que tenga Eso es un cuerpo extraño, una masa. Hipocalcemia también me lo puede generar. Inflamación. Eso. También deformaciones que sean propias internas, ¿cierto? Entonces, en un paciente que haya, siempre fíjense que haya asimetría facial. Bueno, palpar todo, ¿por qué? Porque también no puedo pensar que solamente hacer eso, nada raro que tenga un complejo respiratorio, pero también tenga cáncer, ¿cierto? Pues ese tipo de alteraciones yo no puedo hacer esto. Yo siempre les digo, nunca sean caballo de carretilla, nunca se vayan así. Cuando yo les hago esta expresión es porque a mí me impresiona mucho eso, caballo de carretilla o visión de túnel. A mí me dijeron que esto da por esto, punto, tiene que ser eso, ¿no? Y si no les da el resultado, ¿qué van a hacer? Entonces siempre tengan diferenciales. Entonces, en pacientes que estén así, palpen, miren si hay dolor. Ustedes no les ha dado rinitis y sinusitis que les duele esto, que les duele eso, fíjense. Dientes y hueso alveolar buscando enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo tener rinorreas, puedo tener conjuntivitis, secreciones faciales, no faciales como así del todo, sino que ustedes van a ver que está cayendo, que hay bastante secreción. Y yo digo, eso es un complejo respiratorio felino. Y chicos, si tiene un absceso. ¿Cuántas veces no ha pasado? También me tocó con un paciente. Tiene un absceso. Otra historia de la vida. Paciente que venía por crisis respiratorias muy seguidas, pero los PCRs todos salieron negativos. Pero seguía y seguía y seguía y seguía. Ella quería una segunda opinión antes de entrarle a hacer una rinoscopia y biopsias, ¿cierto? Tristemente no tengo para subir la imagen, pero sé que tengo la foto. Le abrí la boca a ese paciente. Adivinen qué encontré. Una rinorrea horrible, pero ¿por qué? Le abrí la boca. Esa puede ser una. También me pasó con un paciente, pero esta me dejó más patas arriba porque quedé como que es eso. Pues solamente con abrir la boca. Un paciente de mucho tiempo de tratamiento. Objeto extraño. No, te voy a poner a hablar a ti. Yo necesito que usted hable porque ya casi se va a graduar. Le abrí la boca. Había mucha secreción nasal. Y me dice, María, le vive dando frío, yo estoy desesperada. Todo con más antibióticos, ya tiene diarrea, ya tiene todo. Le abrí la boca y ¿qué más encontré? Es unilateral. No es un cuerpo extraño. Voy a poner otro tipo. Cuando come alimento húmedo se pone peor. Más raro. Pasa en el síndrome del gato volador. Ay, no. Un gatito se tira y hay un golpe. No, Trauma, ¿eh? Yo abrí la boca y me quedé con otra. No, otra. ¿A la del diente está? Para. Muy bien. Había una fisura. Ustedes pueden creer eso. Solamente abrí la boca y me di cuenta de eso. No fue por trauma, en este caso, era una malformación porque era un cachorro. Abrí la boca y me quedé, pues yo no sabía cómo decirle a la tutora sin hacer quedar mal a mi colega. Sí, porque uno, a pesar de que no lo conocía, yo no lo quería hacer quedar mal, pues no sabía, hasta el día de hoy no sé pues quién fue. Y se vinieron de un pueblo para acá a poder hacer todo tal. Abrí la boca y me di cuenta de eso. Hay algunos riesgos que sí. Hay otros que no entiendo cómo y no les pasa. Y lo que más me llama la atención es que era por épocas. Eso debería ser permanente. Pero el gato es gato. ¿Listo? Ojo con la visión del túnel, chicos. Mirar si abre la boca, el tono mandibular. También se van a ir dando cuenta de ese tipo de alteraciones. Nervio craneal, la posición, el movimiento de la lengua, porque también tenemos alteraciones de ese estilo que cuando van a consumir alimento me dicen, María, hace unas muecas tan charras cuando va a comer, María hace tal cosa, entonces, ojo, fíjense y pongan más
diferenciales donde ustedes puedan dar ayudas diagnósticas para ver si tengo un problema netamente de un complejo respiratorio o tengo otra alteración que me está generando un problema respiratorio antes de yo hacerlos para el PCR. Bueno, permeabilidad de las fosas nasales. ¿Se acuerdan de eso que uno lo hace mucho en caballos, en vacas? Tengo videos, se los voy a poner, los llenaría esto solo de videos y fotos. Por ejemplo, con gatos como me va muy bien. Hay veces con el espejo, otras veces con una... Hay unos que con el espejo no les impresiona como que se estén viendo así. Hay otros muy dramáticos y me hacen show, obviamente no me dejan. Pero con las plaquitas donde uno hace pues, para laboratorio, uno se los acerca. Como eso es transparente, pues no va a preocupar. Y ustedes se lo ponen hace un momentico y van a ver cómo se están bañando o no. Porque a uno le enseñaron, a mí me enseñaron que era con un algodón o algo, pero por ser tan pequeños versus un caballo o una vaca, no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque eso me puede decir está desviado, ya hay una alteración de esos cornetes, hay un cuerpo extraño. Muchas veces tengo secreciones nasales y no tienen nada que ver con una infección, sino con un cuerpo extraño. En Estados Unidos se habla mucho de algo que es foxtail. Y tú encuentras, en esta época están en época de foxtail, entonces todo el mundo está subiendo videos de los lugares más raros donde se encuentran eso. Y eso es como una plantica, pues, y es como una estrellita, por decirlo así, no sé cómo... Como un trigo, pues. Y en la nariz, en el ojo. De ayer subieron uno en un prepucio de un gato. Y los videos del mundo es como los lugares más raros que han sacado foxtails en esta época. Bueno. Palpar la tráquea, mirar si hay tos, auscultar los campos pulmonares, a pesar de que principalmente estamos hablando del tema en tracto respiratorio superior, también puedo encontrar en inferiores. Retrofuncción de los globos oculares para mirar en masas, porque yo también puedo tener secreción, todo y que sea solo en un lado, y hay algo que se llama retrofulsión, es que tú como que hunden los ojitos y del lado afectado, y es como si hiciera como si fuera un trampolín, por decirlo así. Tiene que ver por masas. No me ha tocado, no lo he hecho, pero sí me lo enseñaron. ¿Listo? Ganglios linfáticos siempre faltan. Unilateral, bilateral, en otro punto está afectado. Diagnóstico, exámenes de sangre, la serología retroviral, siempre, siempre, siempre no averigüen si tienen SIDA, leucemia, porque eso va a cambiar el pronóstico de un paciente. Rinoscopia, si la van a hacer, es en casos crónicos donde yo la necesito tomar, porque vean que no hablábamos de linfoplasmocítica, donde ya son pacientes que también son alérgicos y se me empeoran con gripas. Si vos sos una persona que siempre te da rinitis y todo, y te dio COVID, me imagino que te tuvo que dar horrible, ¿cierto? Si yo tengo una alergia alimenticia y cogiste una bacteria gastrointestinal, te va a dar horrible, ¿cierto? Si voy a hacer rinoscopia, siempre tomen tiempos de coagulación, no solamente un perfil prequirúrgico, porque como voy a extraer y puede que sean muestras muy pequeñas, principalmente en gatos, comparado con perros, pueden sangrar y a veces voy a tener problemas, y a veces teníamos sospechas de otro tipo de alteraciones y se me puede complicar algo tan básico como una rinoscopia, que ni siquiera es una cirugía abierta. ¿Listo? Radiografías. Muchas veces este tema de herpes virus, que vemos esos cambios a nivel de rinitis, tenemos que estar pendientes de que si yo veo malformaciones y todo, de pronto ya me va a tocar entrar a hacer radiografías para ver si hay compromiso óseo por la parte lítica que se genera del virus en casos graves o en casos crónicos. ¿Listo? En los pacientes de perla me tocaron mucho, en pacientes de casa no me tocaron, hasta el día de hoy no me ha tocado así graves, pero había unos que eran como con la nariz, pues que ustedes veían que ya no había permeabilidad, entonces uno le decía, no, eso tiene que ser una masa, pues entonces era la misma lisis, la misma alteración de esa zona que generaba malformación y ya no había permeabilidad de esa fosa. Bueno, entonces, estas son las radiografías, lo otro son citologías, y si no hay respuesta a los tratamientos, tomen un cultivo. De las hace creciendo el poquito, tomen el cultivo de eso. Y miren a ver con qué más le pueden ayudar a ese paciente si ya agotamos como la primera línea de defensa respecto a esas bacterias. Tristemente, no voy a alcanzar a darles todo, pero les quería como nombrar lo de que era bordetella bronchiséptica. Entonces, en resumen, esto se habla mucho en caninos, pero en gatos ya también se tiene que determinar, no es un virus, esto es una bacteria, es muy pequeña, es gram negativa, es un poco bacilo, es propia del tracto respiratorio superior,
pero se puede exacerbar y se da transmisión de contacto directo, ¿cierto? Libera toxinas y luego genera una inflamación local que me puede durar de 3 a 5 días más o menos luego de la infección. Entonces, se hablaba también solo lo de traqueobronquitis canina, ya también la estamos viendo en afecciones en gatitos. El estrés siempre va a predisponer su aparición. Adivinen quién siempre se estresa por todo. Es autolimitante, entonces de pronto podemos ver pacientes que le dio una gripa pero se le quitó después de esa misma bacteria y que tuvo contacto con otros o que yo tuve contactos y se lo pude haber llevado o algo así. Normalmente puede durar hasta 2 semanitas, pero en los cachorros, estos cachorros siempre son los más débiles, siempre les pasa de todo, así como Yumi me llegaron millones y se me han muerto millones. Es impresionante versus los adultos, aunque también me tocó una historia muy fuerte y murió un gatito adulto que lo contagió el hermanito que salió del hospital, eso fue el año pasado, todos se enfermaron y casi todos se mueren y se murió. Y era un gato joven, sano, ponle que era, ¿qué? 4 o 5 años. Y el hermanito estuvo hospitalizado y bueno, igual, fiebre, secreción nasal, estornudos, tos, estertores, hablamos un poco más también del respiratorio inferior y linfadenopatía, pero es porque está avisando que hay algo mal. Diagnóstico también PCR, lo mismo, o cuando ya llegamos a casos muy severos, nosotros normalmente ya lo hablamos con neumología y se pueden llegar a hacer lavados, no cuando estoy hablando del tracto respiratorio superior, sino inferior, y podemos hacer lavados y eso se puede mandar a cultivar. Normalmente se cultiva bacteriano y también micótico, porque yo también puedo tener infecciones respiratorias micóticas que son súper resistentes y mortales en pacientes, y aquí me puede salir incluso la OTT. Si yo tengo un paciente que ya lleva un tiempo con tratamiento antibiótico y no responde ni nada, y le quiero hacer lavado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para el antibiótico? Algunas veces se para, otras veces se ingresa así o se deja como 24 a 48 horas. Eso más lo hablamos con Carlos, el de neumología, no sé si les ha tocado. Carlos Franco, que es el neumólogo como el pupilo de María Adelaida, la de cardio, que también es con neumo. Carlos hace todo esto, pero yo he tenido pacientes que no le hemos podido parar porque si se lo paramos se descompensa. Y nos toca avisar al laboratorio, entonces sabemos que hay algunas que pueden estar disminuidas, pero se le avisa para mirar bien las concentraciones en las placas. La clamidofilia, vean que este también me afecta mucho los ojos, entonces ya sabemos de 2 con ojos. ¿Listo? Bacteria gram negativa, intracelular obligada. Obviamente, como todas las bacterias antes tenían un nombre y van cambiando. Citasi, me imagino que se pronuncia así, ahora es Clamidophila felis. De las más pequeñas, pero tiene una afinidad impresionante con la mucosa. No sobrevive casi en el medio ambiente, es sensible al hipoclorito y el agente causal principal de conjuntivitis en felinos. Entonces vean que ahí ya empezamos a vivir un poquito más nuestros diferenciales. Aguda, crónica y recurrente. Menores de 1 año de vida, no es zoonótica porque también tenemos clamidias. Y contacto directo o indirecto con secreciones conjuntivales o nasales. Infección persistente con eliminación prolongada de los microorganismos y recaída clínica, pasa demasiado, también vuelven y se repiten, y más en cachorros. Mucosa oral, ocular, nasal, inflamación conjuntiva o de la membrana nictitante, puede llegar a pulmón, hígado, vasos, sistema reproductor y sangre. Infección persistente asintomática, esta sí se nos queda más. Acá les había puesto una tablita, si quieren tomen foto como de las diferentes afecciones, todo esto sacado pues de papers, donde podemos ver como cuál es más común en descarga nasal, cuál es más común en descarga ocular, de la cantidad, obviamente, conjuntivitis, vean cómo va cambiando. Entonces esto me parece chévere como para hacerles un resumen pues de los temas para que no sea tan extenso. Y creo que no les va a nada, entonces no les ocurre. Salvo la las diapositivas, esas sí, documentos les puedo mandar, pero diapositivas sí se las puedo compartir. Tenemos por ahí el papelito, chicos, de asistencia. Gracias, este lapicerito es todos que habrán pasado con los otros compañeros. Si alguno sabe, alguno tiene incapacidad, que me la hagan llegar. Listo, pues si saben, no creo que faltó algo.
polvo.